Ok, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy. El día de hoy vamos a tocar el tema de muestreo de Monte Carlo o también método de aproximación Monte Carlo, ¿no? Nosotros hasta las clases anteriores, ¿no? Habíamos revisado un poco acerca de los métodos de aproximación bayesianos o para estimar cantidades bayesianas, ¿no? Y para ello lo primero que revisamos fue el tema de la simulación de variables aleatorias, donde revisamos diversos métodos, método de transformada inversa, método general de transformación, o inclusive el método, digamos, más general, ¿no? Que funcionaba de hecho para inclusive funciones de densidad muy complejas, que era el método de aceptación y rechazo, ¿no? Estos fueron los tres métodos que repasamos para simulación de variables aleatorias, ¿no? Donde el objetivo justamente era, dada una variable aleatoria, pues simular, ¿no? N valores independientes de esa variable aleatoria o de una muestra proveniente de una población con esa variable aleatoria, ¿no? Ahora, a continuación, vamos a darle un poco de sentido, es decir, ¿para qué servía, digamos, todo este tema de simulaciones de variables aleatorias, ¿no? Y de hecho el sentido, digamos, o cómo me sirve para hacer aproximaciones, ¿sí? Lo vamos a encontrar aquí, en el método de Monte Carlo, ¿no? Y justamente ya vamos a tocar el problema de aproximar, de hecho, una integral, ¿no? ¿Cómo así? Entonces nosotros, imaginemos que deseemos aproximar, digamos, esta esperanza. De hecho, en realidad el método de Monte Carlo es un método de aproximación basado en un muestreo estadístico, ¿no? El cual consiste básicamente en aproximar integrales, ¿sí? Aproximar integrales de cualquier tipo mediante justamente un muestreo de variables aleatorias, ¿sí? En este caso, las esperanzas, perdón, las integrales que yo quiero aproximar van a tener esta estructura, es decir, van a ser la integral en un cierto dominio, que puede ser cualquiera, puede ser de 0 a 1, puede ser de 0 a 10, puede ser de 0 a infinito, de menos infinito a infinito, puede ser el que tú quieras, ¿vale? De una función h por una densidad, ¿sí? Que en este caso viene a ser la densidad de la variable aleatoria x, el cual yo estoy calculando esta esperanza, ¿no? Entonces, más o menos la idea va por aquí, ¿no? Entonces, yo deseo aproximar, digamos, esta integral, ¿no? Deseo integrar esta integral, no sé, de h de x, ¿sí? Pues, perdón, por p de x, ¿no? Diferencial de x, ¿no? Y esto yo lo puedo expresar como, digamos, a manera de esperanza. Esta es la definición de ¿quién? De h en x, ¿no? ¿Sí? De la variable aleatoria x. Es decir, es una esperanza con respecto a la variable aleatoria x. Y bueno, se expresa de esta manera, ¿no? Entonces ya saben que las esperanzas en realidad son integrales, ¿no? Digamos siempre y cuando x sea continuo, claro está. Entonces, las esperanzas son sinónimos de integrales en variables continuas. Amado, pero siempre es necesario que acá tengamos una densidad de esta forma. No necesariamente, de hecho, puedes hacer pequeños artificios. ¿A qué me refiero? Digamos que tú tienes, no sé, una cierta integral, ¿no? En un dominio S de una función g, donde este g, pues, no necesariamente sea, pues, una función de densidad, ¿no? Entonces, ¿cómo calcularía eso acá? Bueno, puedes hacer un pequeño artificio, es decir, multiplico por g. Lo que voy a hacer acá es dividir entre una densidad cuyo dominio sea S. Es decir, voy a dividir entre una densidad, no se voy a llamar una densidad Q, si gustas, ¿sí? Una densidad Q. Y multiplicarle por esa misma densidad Q, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y el diferencial de Q, es decir, solamente multiplicado y dividido, no ha pasado nada, ¿no? Nada más que solamente ahora está apareciendo una función de densidad que tiene rango S. Y a esta función, esta nueva función, le voy a llamar h de x. ¿Sí? A esta nueva función le voy a llamar h de x, g entre la densidad q que he seleccionado, ¿no? Y de hecho, ya pues tú puedes poner esto, de hecho, como la esperanza, ¿no? ¿De quién? De ese h en x, ¿no? Donde en este caso, si gustas, para diferenciar, muchas veces en vez de poner la densidad de x acá en método Monte Carlo, suelen poner la densidad que van a utilizar, que en este caso es p. Y aquí, por ejemplo, acá la densidad que ponen, en este caso como usamos la densidad q, la densidad de x es q, entonces con respecto a q, que es la densidad de x, ¿no? A veces es usual ponerlo así también, o sea, no necesariamente la variable aleatoria, sino qué forma va a tener la densidad en la expresión, ¿no? Puede ser p, puede ser q, ¿no? En este caso es q, ¿no? La densidad, ¿no? También se puede expresar de esa manera, ¿no? Bueno, pero se sobreentiende que esta densidad q es la densidad de esta variable x, ¿no? ¿Sí? Y acá, bueno, dada esta definición, la densidad de x es la densidad p, ¿no? Entonces, bien, o sea,
inclusive integrales generales, yo puedo hacer un pequeño artificio y llegarlo o llevarlo a una expresión que, de esperanza, ¿no? Llevarlo a una expresión de esperanza. Entonces, ese va a ser, de hecho, el primer paso si que quieres resolver o aproximar una integral mediante Monte Carlo. Es decir, expresar la integral, aproximar en una esperanza, en la esperanza de una variable aleatoria de una función h cualquiera. ¿Sí? Digamos que ese es, digamos, el primer pasito si quieres utilizar Monte Carlo, expresar la integral aproximar como una esperanza de una variable aleatoria conocida, donde esa variable que tú vas a escoger, pues tiene que ser fácil de simular. ¿Por qué? Porque el método, digamos, de aproximación va a consistir, ok, si esto es igual a esta esperanza, lo que yo voy a hacer es hacer un muestreo, ¿sí? De las variables, de una muestra aleatoria simple, de varios valores, ¿sí? Provenientes de una población con distribución X, cuya densidad es P, ¿no? Y luego lo que voy a hacer es aproximar esta esperanza, ¿no? Entonces, ¿cómo aproximo las esperanzas? Yo sé que las esperanzas o las medias globales se aproximan con medias muestrales. En este caso, yo tengo la esperanza de h de x como parámetro. Entonces, ¿cuál sería su estimador? ¿Cuál sería el estimador de este parámetro, de la esperanza de h de x? Pues algo sencillo, ¿no? Es decir, la sumatoria de los h de x y, ¿no? De i igual a 1 a n sobre n, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual, ¿no? Cuando tú tienes una variable la x y tú tienes que su media es mu, ¿no? ¿Sí? Que mu es la esperanza de x, ¿no? ¿Con qué lo aproximas? Con la media muestral, ¿no? ¿No? Que es la sumatoria de una muestra de tamaño n sobre n, ¿no? Y tienes una aproximación, un estimador, ¿no? Para la media poblacional. Acá lo mismo, ¿no? Nada más que en vez de x, pues tendrás h. Si gustas, llámale y, pues no te harás problema. Y acá tienes, pues, sumatoria de los y sub i, ¿no? Nada más que el y es igual a h de x, ¿no? Eso es todo. Y listo, ¿no? Tienes lo mismo, ¿no? Y ya está, ¿no? No hay más inconveniente. Entonces, y con esta media que ves acá, pues justamente como se aproxima a este parámetro, entonces justamente este valor promedio es el que va a aproximar a esta integral, ¿sí? Esa es la idea detrás del método de muestra de Monte Carlo. Es decir, primero, expresar la integral, ¿sí? Como una esperanza, y luego aproximar esa esperanza mediante el método de muestreo, es decir, simulo n variables aleatorias x independientes, promedio de ellas y ya está. Este estimador se le conoce como el estimador de Monte Carlo, ¿no? Si gustas le llamas, no sé, normalmente le dominan así, le ponen HMC, estimador de Monte Carlo, ¿no? ¿Sí? O a veces también le ponen TMC, ¿no? Que viene a representar un estimador de Monte Carlo. O sea, lo que quiero que entiendan que esto es al final un estimador, ¿sí? Es un estimador, ¿por qué? Porque voy a simular, ¿sí? N valores de una muestra provenientes de esa población X que yo voy a seleccionar, o dependiendo del problema que sea, ¿no? Y al final es un promedio, y este estimador va a aproximar a esta esperanza poblacional, que es justamente la integral que yo deseo aproximar. Y ya está. Ese es el método de Monte Carlo. De hecho, no hay mayor complejidad detrás del método, ¿no? Entonces, el primer paso, expresar la integral como una esperanza, y luego de expresar la esperanza, identificar quién va a ser tu variable a simular, de acuerdo a la densidad que tú escojas. Puede ser P, puede ser Q, puede ser un artificio y puede ser otra, ¿no? Y luego dices, ok, voy a simular, ¿sí? N valores, ¿sí? Provenientes de esa densidad X que yo he escogido, ¿sí? De esa densidad X que yo he escogido, o también puedes decir de la densidad P, ¿sí? Voy a poner, también puedes poner de la densidad P, es usual también a veces ponerlo. Voy a simular n valores provenientes de una variable aleatoria cuya densidad es P, ¿sí? Y luego, como paso 3, simplemente ya dirás que el estimador de Monte Carlo, en este caso para ese promedio, va a ser la suma de los h evaluados en esos xy simulados sobre n. Y esto en teoría converge casi ciertamente a la esperanza de ¿quién? Del h de x. Que es justamente la integral, pues, ¿no? Que yo quiero aproximar, ¿no? Y listo. Con eso ya tendría el sustento, digamos, el método de aproximación utilizado, ¿no? ¿Sí? Y ya está. Este sería el estimador de Monte Carlo. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda o consulta de este tema. Me indican si está todo claro.
¿Sí? ¿Clarín? Ok. Muy bien. Entonces, eso lo resumo aquí, de hecho, ¿no? Acá lo menciono, el principio de Monte Carlo, ¿no? Se basa en generar una muestra aleatoria simple, ¿no? De observaciones provenientes de una densidad, en este caso P, ¿no? Y proponer como aproximación empírica de 8 justamente el promedio, ¿no? Una vez propuesto el promedio, de hecho, de la ley fuerte de los grandes números, ya se sabe que la media muestral converge casi ciertamente, es decir, converge con probabilidad 1 a la media poblacional, ¿no? ¿Qué es este resultado de aquí? Esto ya lo han visto en su curso de probabilidades, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que para un n suficientemente grande, este HDN va a ser una buena aproximación justamente para esta esperanza. Entonces, esto es un requerimiento, ¿no? Dado que es una propiedad límite, ¿sí? Entonces, las propiedades límites son mejores, es decir, las aproximaciones son mejores, mientras que el n, o cuando el n es mucho más grande, ¿no? Y en efecto, vamos a ver que en efecto, cuando el n es mucho más grande, este estimador es más eficiente, se hace más preciso. ¿Por qué? Vamos a verlo a continuación, ¿ya? Entonces, lo que le mencioné es que esto es un estimador. Como estimador, yo sé que para medir, digamos, la precisión del estimador, tengo que calcular su varianza, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, vamos a calcular su varianza, ¿no? Entonces, acá me dice, si la esperanza de h cuadrado de x es menor a infinito, nota esta condición, ¿eh? No es una condición cualquiera. Me está diciendo que esta esperanza, o sea, esta integral que yo tengo que calcular aquí, tiene que ser finita. Esta es la condición que me dice, tiene que ser finita, o sea, no tiene que volar o diverger a infinito. Porque si diverge a infinito, la varianza se hace infinito, ¿no? Va a pasar que la varianza h de x se va a ir a infinito, y si la varianza se va a infinito, va a pasar que la varianza de tu estimador va a ir a infinito, y por lo tanto, tu estimador no va a converger. O sea, no va a cumplir, digamos, esta convergencia. O sea, va a converger, pero de manera demasiado lenta, y creo que eso no es lo que queremos, ¿no? Entonces, fíjense bien en la condición, ¿no? Que la esperanza de h cuadrado de x es menor a infinito. ¿Y eso en qué me sirve, Mau? Yo creo que más te va a servir aquí, cuando tú te preguntes, oye, ¿cuál será el q más adecuado? Obviamente, el q que de repente tú quieras seleccionar aquí tiene que ser un q de tal manera que al momento de dividir este g entre q, este h que se genere, pues te genere esta condición y no te genere que pues esa esperanza de ese h cuadrado de x sea infinito. Porque si no, la varianza de tu estimador va a ser muy grande, y por lo tanto tu método o tu estimador Monte Carlo no va a converger para así sea un tamaño de muestra grande, ¿no? Entonces, eso es lo que te está diciendo este término de acá, que no hay que prestarle menor atención, hay que prestarle mucha atención a esto acá, ¿no? Entonces, para eso es esta condición, ¿no? Tiene que ser finita, ¿ya? Entonces ahí tengan cuidado, cuando tengan que seleccionar este Q que van a dividir, no escojan un Q tal que al dividir esto y ese nuevo H que se genere que tu varianza sea infinita, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Ok, entonces, dado esta condición, ¿no? Vamos a decir que en este caso la varianza del estimador, justamente como es un promedio, mira, y acá lo vamos a demostrar, es súper fácil, ¿no? ¿Por qué? Mira, porque el estimador de Monte Carlo es un promedio, ¿no? Es un promedio, ok. Entonces vamos a ponerlo acá, ¿ya? Vamos a calcular la varianza del estimador de Monte Carlo. Como es un estimador, entonces tiene su varianza. Entonces la varianza, ¿sí? Del estimador de Monte Carlo, vamos a llamar así, va a ser igual a la varianza, ¿no? ¿De quién? De esta suma de h de xy, de i igual a 1 hacia, bueno, yo le puse n mayúscula, vamos a ponerle n en minúscula, ¿sí? Tal cual como está en la diapositiva, ¿ya? ¿Ok? Vamos a ponerle así, ¿ya? Vamos a ponerle así. Ahora, acá quiero que noten algo. Los xy, en teoría, ¿no? Son i y d, ¿no? Provenientes de, de una variable x, ¿no? Provenientes de una variable x. Entonces, los h de xy también van a respetar esa misma estructura, ¿no? También van a ser i y d, pero nada más que ahora provenientes de una variable h de x, ¿sí? Entonces, como tenemos eso de ahí, ¿no? O sea, estos h de x van a seguir siendo independientes, ¿no? Y además, como la distribución de este h de x de cada h de x va a ser la misma, entonces van a tener todas la misma varianza, ¿no? Y como son independientes, varianza de la suma de varianzas, ¿no? Ya no se generan los covarianzas, ¿no? Entonces, nada más que esto sale al cuadrado, que es una constante, o sea, sería 1 entre n cuadrado, ¿no? Sumatoria de i igual a 1 hacia n, ¿de quién? De las varianzas, ¿no? De los h de xy, ¿vale?
Pero como son idénticamente distribuidas, todos tienen la misma varianza, y esa varianza va a ser la varianza de h de x, ¿no? Es decir, que esto va a ser 1 sobre n cuadrado, la suma de i igual a 1 hacia n, de la varianza de h de x. Es decir, que ya no va a depender de i, ¿no? Y como no depende de i, entonces esto se suma n veces, quiere decir que al final esto va a ser n veces la varianza de h de x, ¿no? Sobre n cuadrado. Entonces te vas tú, ¿y qué me queda? Me queda la varianza de h de x sobre n. ¿No está? ¿Sí? Eso es lo que me queda, ¿no? Entonces, amado, ya está, pues, ¿no? Entonces ya tenemos un estimador para la varianza del estimador MSO. Entonces necesito la varianza de h de x sobre n. Pero acá hay un problema, ¿no? Si yo quiero la varianza de h de x, tengo que, ok, por definición, ¿no? La varianza de h de x tendría que ser la integral, ¿no? De h de x menos la esperanza de hx al cuadrado por la densidad de x. ¿Sí o no? Pero obviamente hay un problema, ¿no? Que vas a requerir la esperanza de h de x. Pero eso es lo que estoy buscando aproximar, ¿no? Entonces va a resultar ser, o sea esto de acá no lo puedo obtener. O sea, en pocas palabras, esto es un parámetro. O sea, la varianza hx es un parámetro, ¿no? Porque acá hay ¿no? Hay un parámetro que requiero y que no conozco. De hecho, eso es lo que busco estimar, ¿no? Entonces, para ello, pues vamos a hacer la estimación, ¿sí? Es decir, vamos a estimar, porque esto es lo que no conozco. Vamos a hacer una estimación. Bueno, y para estimar varianzas ya sabemos, ¿no? Porque yo ya sé que si yo tengo una varianza, ¿no? Imagina que tienes una variatoria x, ¿no? Tiene su varianza. Yo sé que un estimador insesgado para la varianza es la varianza muestral, ¿no? Que es justamente la sumatoria, ¿no? De xy, ¿no? Menos la media al cuadrado sobre n menos 1, ¿no? De igual a 1 hacia n. ¿No? Esto lo sabemos. ¿Sí? O sea, un estimador para la varianza de x, que es este acá, es justamente la varianza muestral, el s cuadrado, ¿no? Que es la suma del muestreo de las n variables aleatorias provenientes de una población, ¿sí? De la población con distribución x, menos su media muestral al cuadrado sobre n menos 1. Ya saben que el factor n menos 1, ¿no? Es para que este estimador sea insesgado, ¿no? Para que su esperanza finalmente me dé justamente este parámetro, ¿no? Sea insesgado. Por eso es que no va sobre él, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es algo análogo, ¿no? Nada más que ahora la varianza que tenemos acá es la varianza de un h de x, ¿no? Lo queremos ver así, ¿no? O sea, esto es la varianza de un h de x, ¿no? Tiene una varianza de una variable x nada más, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué lo vamos a hacer? Vamos a aproximar esta varianza de h de x con el mismo estimador. Claro que se puede, sí. Pero puedo denominar esto un y esto un y también, ¿no? Y la generalización sigue, ¿no? Igual se sigue cumpliendo, ¿no? Esto le llamamos así, ¿no? Que acá simplemente va a ser la sumatoria, ¿no? De i igual a 1 hacia n, ¿no? De xy, pero en este caso ya no soy xy, es y sub i, ¿no? Pero el y sub i es h de xy, entonces va a ser los h de xy menos la media muestral de estos h de xy, pero la media muestral de esos h de xy justamente va a ser ¿quién? El estimador de Monte Carlo, ¿no? Entonces va a ser menos el estimador respectivo de Monte Carlo, ¿sí? Al cuadrado sobre n menos 1, ¿sí? Entonces, en teoría, acá ya estamos obteniendo un estimador insesgado, ¿para quién? Para la varianza de h de x, ¿no? Que es esto acá, que es esto de arriba, ¿no? Entonces, con eso ya de alguna manera puedo obtener ahora sí un estimador para la varianza del estimador, ¿no? Entonces, conclusión, el estimador de la varianza del estimador en ese, Monte Carlo, perdón, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al estimador de la varianza, ¿sí? De h de x sobre n. Que finalmente esto va a ser igual a este de acá, ¿no? Que va a ser, si gustas, le pongo así, el s cuadrado de h de x sobre n, ¿no? Y esto va a ser igual a la suma, ¿sí? De i igual a 1 hacia n, ¿de quién? De h de xy menos el estimador de Monte Carlo, ¿ay? Al cuadrado sobre n por n menos 1. Ya está, no hay más, ¿no? Entonces, este viene a ser la varianza del estimador de Monte Carlo, ¿no? Ya saben que la raíz cuadrada de esta varianza, ¿no? Viene a ser el error estándar, ¿no? Del estimador, ¿no?
Y eso me va a dar una idea de qué tan bien estoy aproximando o me estoy acercando al verdadero valor del parámetro. Es decir, ¿quién es mi parámetro acá? Mi parámetro es este de acá, la esperanza de h, que es esta integral. Es decir, me va a indicar qué tanto o qué tan bien me estoy aproximando a la integral que quiero aproximar. ¿Sí? Eso es lo que me va a decir esto acá, ¿no? Esa es la idea, digamos, detrás del método de Monte Carlo. Y fíjate, mientras el n es más grande, ¿qué pasa? Mientras el n se hace más grande, esto se incrementa. Y si esto se incrementa, ¿qué pasa con la varianza? Disminuye. ¿Sí? Ahora, eso es genial. Sin embargo, fíjate también, fíjate en la condición esta de acá, que la esperanza de h cuadrado de x sea finita. Imagínate que sea infinito. ¿Qué va a pasar? Imagínate en el caso hipotético que sea infinito, que estas diferencias de acá van a ser muy grandes. Se van a hacer tan grandes que así tengas un n grande en el denominador, estas diferencias van a ser aún más grandes. Y va a hacer que tu varianza que haga vuele. Y si tu varianza vuela, pues tu estimador, por lo tanto, pues no va a converger. Es decir, no vas a tener esa convergencia de que tu estimador para un n grande va a converger a la esperanza, es decir, a la integral que yo quiero aproximar, ¿no? Entonces, es por eso importante esa condición. Esta condición de acá es muy importante. ¿Para qué? Para evitar que arriba justamente haya una divergencia o que esto vuele demasiado, el numerador vuele demasiado, ¿no? Para eso es que justamente se pide esta condición, ¿vale? Entonces, eso es importante también de notar, ¿vale? Ok, entonces no sé si hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta. ¿Todo claro? Hasta ahorita todo claro, señores. No hay ningún problema, ninguna pregunta, sugerencia, comentario. Todo claro, entonces. Ok. Profe, una consulta. Dime, Churán. ¿Ese h de x es único o existe? Como único. O sea, me refiero que ahí usted pone, ¿no? La esperanza de hx cuadrado tiene que ser finito, ¿no? Ajá. Ya, si yo No. encuentro Ajá. uno menor que eso, o sea, yo tomo un hx, ¿no? Y de Ujú. ahí eh, encuentro otro de hx', si ese es menor que, o sea, la esperanza de h al cuadrado prima es menor que la esperanza de h cuadrado de x, es más eficiente. Sí, Sí, es sí. más eficiente. Porque, claro, o sea, algo que te estás dando cuenta, que el estimador de Monte Carlo puede ser muy variado. ¿A qué me refiero con muy variado? Mira, y la clave está acá, ¿no? Imagina que tienes que aproximar una integral de este tipo. Acá yo he dicho que vas a dividir entre una densidad Q, ¿no? Pero esa densidad Q pues, puede ser cualquiera, ¿no? O sea, imagínate que esto sea ser infinito, ¿no? Y de 0 a infinito, o de 0 a 1, ya vamos a hacerlo más fácil. Imagínate que este rango sea una integral de 0 a 1. Esta densidad Q que yo puedo seleccionar puede ser un uniforme, puede ser una beta, puede ser una distribución rectangular, triangular, o inclusive puede ser una normal truncada también de 0 a 1, ¿sí? Puede ser una cochi truncada de 0 a 1, sí. O sea, te das cuenta que en realidad hay infinitas posibilidades de densidad, ¿no? Y como dice su compañero, entonces, ¿eso qué va a hacer? Que se generen como que varios posibles h de x, ¿no? De esos varios posibles h de x que se puedan generar, entonces, ¿cuál seleccionarías? Justamente ahí va la clave, ¿no? Vas a seleccionar aquella densidad que al final me genera un h de x, cuya esperanza h cuadrado o varianza de h de x sea la menor posible. Porque eso que va a garantizar que mi ejemplo, que mi método o mi estimador de Monte Carlo sea más eficiente. Eso quiere decir que va a converger mucho más rápido, con un n más pequeño. ¿Sí? Eso es digamos que, digamos, está el truco detrás de seleccionar esta densidad Q. Pero esto acá más se va a ver en muestreo por importancia, ¿ya? Ahorita, digamos de manera general, es esto, ¿no? Un H por un P, ¿no? Y si no tenemos, ya pues dividimos entre un Q y multiplicamos por Q y acá se genera un nuevo H y listo, ¿no? Pero lo que hizo su compañero Churampi, en efecto, es lo más interesante, ¿no? Que dependiendo de qué Q escojas, ¿no? Y qué varianza tenga este h de x, pues si la varianza es lo más pequeña posible, ¿no? Entonces se va a lograr que en efecto el estimador de Monte Carlo converja más rápido y por lo tanto sea más eficiente mi estimador.
Sí, eso lo discutimos cuando veamos muestreo de Monte Carlo por importancia, que justamente ahí se discute ese punto, ¿no? ¿Ya? Por ahora vamos con Monte Carlo, ¿no? ¿Vale? ¿Kichurampi? Gracias, profe. Sí, sí, Ok, entiendo. ok. Ya. Muy bien. Entonces sí, ahí me captaron, pues ya más o menos bien, ven la idea, ¿no? Obviamente, pues, dependiendo de qué curso seleccionemos, pues el H, pues menor varianza, más eficiente. Eso está bien, ¿no? Eso es un razonamiento lógico y válido, ¿no? Entonces, bien, entonces acá resumo un poco lo que acabo de hallar. Justamente el estimador de la varianza, el estimador de Monte Carlo, va a ser esta expresión, ¿no? Que sí lo podemos obtener con los valores de X simulados, ¿no? Entonces, fíjate que acá la clave está en la simulación de las variables, ¿no? Que nosotros ya sabemos hacerlo, por algo vimos ya simulación de variables aleatorias, ¿no? Entonces, cualquiera sea la densidad que yo tenga que simular, la simulo, pues no hay problema, sea truncada, sea una conjugada, sea lo que sea, la podemos simular, ¿no? ¿Ok? Ahora, si yo quiero construir, digamos, un intervalo, ¿sí? Digamos que yo quiero construir un intervalo, ¿no? Digamos, de confianza para mi estimación de Monte Carlo, ¿no? ¿Lo puedo hacer? Sí, sí lo puedo hacer. ¿Y eso gracias a quién? En este caso vamos a usar un teorema de aproximación, de hecho muy conocido por ustedes, ¿no? Que es el teorema límite central. Como nosotros estamos trabajando, o vamos a trabajar con un n suficientemente grande, es decir, para n grande, entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros sabemos que la media muestral, ¿sí? La media muestral converge en teoría en distribución a una normal, ¿no? Para nuestro caso, o dicho de otra manera también, la media muestral menos la esperanza de la media muestral, que viene a ser la esperanza de h de x, sobre la raíz cuadrada del estimador, de la varianza del estimador, va a converger en distribución a la normal estándar, ¿sí? También lo puedes ver de esa manera, ¿no? O sea, simplemente es una estandarización, si lo quieres ver así, ¿no? ¿Sí? Y eso gracias a quién? Al teorema límite central, ¿no? Y nota esta condición es clave, ¿no? Esta condición es clave también, ¿ya? Entonces, con eso ya podemos construir límites, ¿no? De hecho, de intervalos de confianza. ¿Para quién? Para la esperanza de h de x, que es lo que quiero, pues, ¿no? ¿Cómo hacemos? Imagínate que quieres armar, no sé, un intervalo al 95%, al 99% de confianza, ¿no? Del estimador de Monte Carlo que tú estés utilizando. Entonces, para esos casos, ¿cómo yo lo haría? A ver, vamos a ver. Entonces, como yo tengo esto acá, entonces yo estoy obteniendo que mi estimador de Monte Carlo menos la esperanza del estimador de Monte Carlo, que viene a ser justamente la esperanza de h en x, ¿no? Que es la integral que de hecho yo busco aproximar, ¿no? Sobre la raíz cuadrada, ¿no? De la varianza del estimador, va a converger en distribución a la normal estándar, obviamente cuando n es grande, ¿no? Muy bien, entonces con eso ya podemos armar de alguna manera intervalos, ¿no? Si gusta llámale un z, no sé. Y digamos que yo quiero, no sé, un intervalo no sé, al 95%, ¿no? Entonces por acá te dará z de 1 menos alfa medios, ¿no? Y por acá estará z de alfa medios, ¿no? ¿Okay? Vamos a usar este que es el positivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya sabes cómo construir intervalos, en este caso como es bilateral, entonces yo puedo construir este intervalo de acá, ¿no? Puedo decir que en este caso mi intervalo al alfa o al 100 por 1 menos alfa por ciento, ¿sí? Va a ser el estimador de Monte Carlo, ¿sí? Más menos z de 1 menos alfa medios por la raíz cuadrada de ¿qué? De la varianza del estimado de Monte Carlo, ¿sí? Y ya está. Ese va a ser un intervalo de confianza. ¿Para quién? Para esto. Que esto es como si fuese tu parámetro, tu media. Normalmente acá es la media, ¿no? Más que tu media es esta, ¿no? Si gustas, mírala así. Esta es tu media de h de x, ¿no? Entonces, tu intervalo de confianza para esa media de h de x, que es la integral que tú quieres aproximar a un 100 por 1 menos alfa por ciento, es esta de acá. ¿Sí? ¿Y de dónde sale esto? De acá, pues. De la aproximación justamente por el teorema límite central, ¿no? Es que puedo hacer, digamos, eso de ahí, ¿no?
Ok, esa es la razón por la cual esto es un intervalo de confianza válido. Obviamente para n grande. Para n pequeño, bueno, vamos a ver que para n pequeño, si yo utilizo este intervalo, el intervalo va a ser bien extenso, bien grande. En cambio, para n grande ya vamos a ver una convergencia y vamos a ver que esos límites se van a mantener estables hasta cierto punto, ¿vale? Va a haber una estabilidad, ¿va? Eso es lo que vamos a ver ahorita, digamos, en la simulación o los ejercicios de simulación que vemos, ¿ve? Y eso es, en realidad, no hay más, digamos, detrás del estimador de Monte Carlo. Tienen su estimador de Monte Carlo, tienen su varianza y tienen cómo calcular intervalos de confianza. El resto ya son ejercicios que podemos ver, ¿vale? Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta o duda. ¿Todo claro? A ver, respondan antes que me muera, por favor. Ok. Ya, a ver. Entonces vamos a empezar con el problema 1. A ver, hay un ejercicio sencillo, ¿no? Imagínate que queremos aproximar esta integral de aquí, ¿no? Es una integral que de hecho la podemos resolver inclusive usando métodos analíticos, ¿no? Porque son funciones trigonométricas sencillas, ¿no? Y por ahí que podemos integrar, ¿no? Utilizando por ahí propiedades de trigonométricas se puede resolver esta integral bastante fácil, ¿no? No es complicado. Mira, es una integral de 0 a 1, ¿no? Es una integral de 0 a 1, ¿no? Dice de coseno 50x más seno de 20x, todo esto al cuadrado. Entonces me dice que es una función positiva, ¿ok? Dice, usa el método de aproximación de Monte Carlo para aproximar esta integral, ¿ok? Entonces vamos al R, ¿sí? Acá tengo el R Cloud, que me mandó a dormir, dice. ¿Cómo es eso? Entonces, acá tengo el laboratorio del ciclo pasado, ¿vale? El que vimos en el 2021. Voy a utilizarlo porque en el video también lo hemos utilizado y para ganar tiempo también, ¿no? Estamos un poco retrasados, entonces acá lo repasamos rápido, ¿no? O sea, si quieren mayor detalle de cómo se hace paso a paso, pues tienen el video también ahí si lo quieren codificar, digamos, letra a letra, ¿no? Ok. Entonces, acá lo desarrollé, me acuerdo, ¿sí? El ciclo pasado. Entonces, primero definimos la función h, ¿sí? Entonces, defino la función h, saben que en R es h igual function, ¿sí? Function de x, y luego pones la función. En este caso es coseno de 50x más seno de 20x, todo esto al cuadrado, que es esta función de acá al medio, ¿no? Vamos a primero analizar esta función. ¿Cómo es? A ver. Ok, esta función es, bueno, acá está justamente la escala 0, 1 y esta es la función, ¿no? Es una función positiva, claro, porque está elevado al cuadrado y bueno, tiene ciertas periodicidades, ¿no? Pero justamente el coseno y el seno de alguna manera tienen ciertas periodicidades. Bueno, y esta es la función. Un poquito fea, pero bueno. En teoría tendríamos que hallar el área, ¿no? Debajo de esa curva, ¿no? En 0 y 1. Y ese sería el valor que nos piden allá. Ok. De hecho, digamos, una forma de hacerlo sería mediante métodos numéricos, ¿no? Ya saben que métodos numéricos, ya hay métodos para aproximar integrales de este tipo, ¿no? Regla de trapecio, regla de Simpson, y no sé qué reglas más hay, regla del límite, ¿no? De la sumatoria, ¿no? Que sirven, de hecho, para aproximar esas integrales. Y de hecho, el R, de hecho, tiene integrado una función. No hay que instalar nada, o sea, ya tiene una función que te ayuda a aproximar justamente integrales usando métodos numéricos, ¿no? Si ustedes hacen un help de la función integrate, justamente acá te dicen, ¿no? Es una función que te ayuda a integrar funciones unidimensionales, ¿no? Y que utiliza funciones de cuadratura adaptativa, ¿no? Que es también, digamos, uno de los métodos más eficientes, efectivos, digamos, para aproximar integrales, ¿no? Que se utiliza en matemática, ¿no? Entonces, acá te da el detalle, ¿no? Digamos, del método que utiliza, ¿no? O sea, acá te dice que es una rutina justamente de integración numérica, ¿no? Te dice sus pros y sus contras, ¿no? Que siempre es bueno en realidad leerlas, ¿no? Acá te da las referencias del paper, que siempre es bueno leer, ¿no? Si van a utilizar alguna función o algún paquete, siempre lean, pues, ¿no? Al menos en qué consiste, ¿no? Y acá siempre te dan la bibliografía, ¿no? Siempre es bueno leer esta parte. Y luego, claro, ya lo más rápido, lo primero que debes ver también es el ejemplo, ¿no? Acá están ejemplos ya de qué integrales puedes calcular, etcétera, ¿no? Acá te ponen integral de la distribución normal, ¿no? La normal estándar,
De menos 1.96 a 1.96. Si tú corres esto acá, te debería dar en teoría ¿cuánto? 0.95. Y en efecto acá está, ¿no? 0.95, pero obviamente con un cierto nivel de error, ¿no? Y acá te dice cuál es el error o el épsilon seleccionado, ¿no? Para la aproximación, ¿no? Mira, voy a integrar la normal de menos infinito a infinito. ¿Eso cuánto tiene que ser? Debe ser aproximadamente 1, ¿no? Y acá te dice 1, ¿no? Claro, porque es una distribución de densidad, ¿no? Función de densidad, perdón. Es una función de densidad y por lo tanto te debe dar 1, pues si voy de menos infinito a infinito, ¿no? Entonces, bien, te das cuenta que en efecto sí integra, ¿no? O sea, sí está funcionando. Vamos a usarla, pero en este caso para aproximar nuestra función h, ¿no? Que acá en este caso ya debemos definir nuestra función h y ver cuánto es la integral de 0 a 1, ¿no? Esta función me dice 0.9652009. Esta función, de hecho, te arroja varias cantidades. Te arroja el valor, que es el valor de la integral, el valor absoluto, algunas subdivisiones, un mensaje y un call, ¿no? A mí me interesa en realidad solamente el valor, que es justamente la aproximación, ¿no? Que es 0.9652. Y ese lo pongo acá en V real, ¿no? De alguna manera. Para mí ese va a ser el indicador de que es como que el real. En realidad estos métodos adaptativos, de alguna manera, de cuadraturas adaptativas son bien efectivas, ¿ya? Para aproximar integrales. E inclusive vamos a ver que de alguna manera, de hecho, este valor es más exacto, sí, pero recuerda que al final el estimador de Monte Carlo, como dice su nombre, es un estimador estadístico, ¿no? O sea, es un estimador que no es que va a dar un valor, pero vas a tener también un nivel de precisión, es decir, vas a tener una varianza el estimador que te va a indicar qué tan lejos o qué tan próximo voy a estar de este valor que quiero aproximar, es decir, la esperanza o la integral, en este caso, de esta función, ¿no? Y eso lo vamos a ver también con la varianza del estimado. Y ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a tomar como referencia, ¿sí? Vamos a tomar como referencia que este es el valor real. ¿Ah? Vamos a tomar como referencia que este va a ser el valor real y vamos a compararlo con el método de Monte Carlo, a ver qué tal nos va. De repente no va bien, no va mal, vamos a ver. Muy bien. Entonces, para ello voy a usar una cantidad n. No, pero antes de usar Monte Carlo, bueno, primero, primer paso, ¿no? Tenemos que, digamos, expresar esta integral como una esperanza. O sea, el primer paso para usar Monte Carlo es eso, expresar la integral que quieres aproximar como una esperanza. Entonces vamos a hacer ello, pues, ¿no? Entonces, si yo quiero aproximar eso como una esperanza, bueno, la aproximo, ¿no? Y como es de 0 a 1, pues, pichanga, ¿no? Mira, porque es la integral de 0 a 1, ¿no? Dice de coseno de 50x, ¿no? Más seno, ¿no? De 20x, todo eso al cuadrado, ¿no? Diferencial de x, ¿no? Ok, pero ya ves, pues, ¿no? Que acá está en realidad el 1, ¿no? Vamos hasta el 1, sí, acá está el 1, porque 1 por qué número es pues, el mismo número, ¿no? Y que justamente el 1 es la función de densidad uniforme, de 0 a 1, ¿no? Mira acá, ¿cuál es el S o el rango X acá? El rango X acá es 0 a 1. Y acá está el 1, que es justamente la densidad de una variable X, si gustas, donde X es uniforme de 0 a 1, ¿no? Entonces, en realidad, esto yo lo puedo expresar, si gustas, como la esperanza de ¿quién? De el coseno, ¿sí? De 50x, entonces lo voy a poner así todavía, más el seno de 20x y todo eso al cuadrado, ¿sí? Con respecto a la variable x, y donde x, en este caso, va a tener distribución uniforme, de 0 a 1. ¿Ok? Digamos, he expresado ahora la integral, mira, como una esperanza, ¿no? En este caso, la distribución que es usar es la uniforme, ¿vale? Vamos, pero yo podría haber usado la beta, sí, pues haber dividido entre una densidad beta de 0 a 1, alfa beta, donde alfa y beta tú lo escoges, y acá también una densidad beta, multiplicabas y expresabas otro h, sí. Pero eso en realidad es más tema de muestreo por importancia, que eso ya lo vamos a tocar después, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ahora, vamos al caso más sencillo, que es, pues, en este caso, coger, por ejemplo, la uniforme de 0 a 1, ¿no? Ok, entonces, bien, no hay inconvenientes, ok, ya está expresado como una esperanza. De hecho, entonces, como ya tengo expresado esto como una esperanza, ya identifico quién es mi h de x, ¿no? Ese está acá, ¿no? Entonces, este es mi h de x. Ya tengo mi h de x, ¿no? Ya está. Este va a ser mi h de x por ahora, ¿no? Muy bien, entonces, vamos al problema, vamos a R. Afortunadamente, ese h de x ya lo tengo definido.
¿no? Acá está, ya está definido el h de x. Entonces no voy a obtener, o sea, no va a haber necesidad de aproximar ese h de x. Lo que sí voy a definir es el n, es decir, cuántos valores voy a simular, ¿no? Voy a iniciar con 10.000. 10.000 por lo general es como que un número base, ¿no? No es que sea el número que siempre tiene que ser, sino que, digamos, es un número base ideal para empezar una simulación cuando quieres un n grande. Ahora voy a generar en este caso los valores de la densidad X, ¿no? Si gusta acá le pongo X, ¿sí? X simulados. En este caso los valores de X simulados de frente van a ser valores de un uniforme de 0 a 1, que eso ya de hecho sabemos que el R lo arroja, tiene su propia función para arrojar uniforme. Si fuese otra densidad, o sea, no sé, chi cuadrado, tengo que simular normal, sí tendría que hacer los métodos de simulación que hemos visto, ¿no? Para la normal ya hemos visto método Buchs-Müller, o también hemos visto método de aceptación y rechazo, ¿no? Y bueno, tendríamos que hacer el proceso, ¿no? Pero acá como es directo, es uniforme, pues ya, pues simulo uniforme, ¿no? Simulo 10.000 uniformes, estos son los valores simulados, ¿sí? Y luego los evalúo en H, a cada uno de estos valores simulados, ¿sí? Miren lo que voy a hacer, perdón, no definí el N. Ahora sí voy a definir el N, ¿sí? Voy a definir el N, ya tengo los valores simulados. En teoría acá tengo 10.000 valores simulados con un uniforme de 0 a 1. Y acá, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluarlos en la función H. Perdón. Ya, aquí le he cambiado. ¿Sí? Voy a evaluarlos en la función H. ¿Sí? Entonces, estos vienen a ser los valores H de X. Es decir, los valores de X que he simulado de uniforme 0 a 1 los estoy evaluando en H, a todos. Y estos son los valores simulados. Lo que me dice que calcule promedio, o sea, voy a calcular este promedio acá, ¿no? ¿Dónde está mi hoja? O sea, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular este promedio de aquí. Esto, ¿no? O sea, ya tengo los h de x, y, ¿no? Ya tengo en un vector esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Calculo el promedio, pues, de ese vector, nada más, y ya está, ¿no? Y ya, pues, acá le pongo, si gustas, h de mc, ¿no? H de mc le voy a poner. Ya está, ¿no? Entonces, mi estimador de Monte Carlo es 0.961897. Ese es mi estimador de Monte Carlo, ¿vale? Comparémoslo con el que en teoría estamos considerando como si fuese el real, que es este acá, que es 0.9652. Digamos que a 2 decimales estamos acertando con el valor, digamos, del integral, ¿no? Vamos a ver cuánto es la desviación, pues, ¿no? En este caso del estimador de Monte Carlo, ¿no? Para ello, ya saben, ¿no? Tenemos que, bueno, acá, si queremos calcular eso, ¿dónde lo tenía? Bueno, acá está, ¿no? Vamos a usar esto, ¿sí? O sea, el estimador de la varianza de Monte Carlo es esto, ¿no? Vamos a usar esto. Ahí, perdón. El estimador de la varianza del estimador de Monte Carlo, ¿sí? Es igual a ¿quién? El estimador de la varianza del estimador de Monte Carlo dice la varianza muestral, ¿no? De h de x sobre n. Si yo quiero la raíz, bueno, saco raíz, ¿no? Y si saco raíz, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la desviación estándar, la h de x, ¿sí? La desviación estándar muestral, claro está, sobre n, ¿no? Y esta es la raíz cuadrada del estimador de la varianza del estimador de Monte Carlo, ¿no? Entonces, lo que hago acá justamente es hallar ese valor, ¿no? Que acá en el R lo calculas con SD, estándar deviation, ¿no? En este caso, ¿quién? De los h de x, sobre la raíz cuadrada de n. O sea, esto me va a calcular la suma, o sea, este de acá es la raíz cuadrada de la suma de h de x y menos el estimador de Monte Carlo al cuadrado, ¿no? Sobre n menos 1. Y este es la raíz cuadrada de n. O sea, en teoría, este viene a ser esta cantidad, perdón. Viene a ser esta cantidad, que es la raíz cuadrada de la varianza estimador, que muchas veces también se le conoce como error estándar de la estimación, ¿no? El error estándar de la estimación. Ok, una vez entonces, ¿por qué estoy hallando estas cantidades, Amado? Porque quiero hallar el intervalo de confianza, ¿no? Para, en este caso, mi estimación, ¿no? Entonces ya tengo ya acabo de calcular esto, entonces, ¿qué me falta? Bueno, el valor en tablas. Bueno, eso es súper fácil de calcular en R, ¿no? Y ya está. De hecho, ya lo sabemos, ¿no? O sea, si queremos, por ejemplo, un intervalo de confianza del 95%, ¿no? Ya sabes, que eso es lo que voy a armar. Ya, pues ya sabemos que acá va a ser 2.5%, ¿no? Y acá 2.5%, ¿no? Y estos valores van a ser 1.96 y esta va a ser menos 1.96.
¿Sí? Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, no hay problema. Entonces, la aproximamos con esos valores y armamos los límites. En este caso, tengo mi límite inferior y mi límite superior. En este caso, tengo los estimadores de Monte Carlo y tengo la desviación estándar del estimador de Monte Carlo. Entonces, con eso ya tendré los límites tanto inferior como superior de mi estimación. Entonces, si gustas, revisamos los límites, ¿no? Mira, mis límites me dicen de 0,9415 a 0,98. O sea, digamos que ese es mi intervalo de confianza que me está diciendo, y el real 0,9652. ¿Y mi estimador de Monte Carlo cuál es? 0,9618. Entonces, fíjate que en efecto tiene sentido. O sea, ¿por qué? Porque estoy dando mi estimador de Monte Carlo y estoy diciendo que mi intervalo de confianza, o sea, tenemos que digamos que el parámetro o el parámetro se encontrará, digamos, entre este y estos valores a un 95% de confianza. Entendiendo confianza como ya lo sabemos, ¿no? No como la probabilidad que el parámetro está, no, sino como que si yo hago 100 muestreos, pues si hago 100 muestreos repetitivos, ¿no? De esos 100 muestreos, 95 de esos intervalos que yo construya van a contener el valor del parámetro, otros 5 no. Entonces yo te estoy diciendo que este puede ser uno de esos 95, como también puede ser uno de esos 5, ¿no? Que están mal, ¿no? O sea, esa es, digamos, la interpretación del intervalo de confianza. Un poquito compleja, sí, pero bueno, es esa, ¿no? Es una interpretación muestral, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido? Sí tiene sentido. La aproximación es buena, sí es buena. De repente no es tan rápida, no es tan efectiva, de repente como el método de cuadratura, ¿no? Pero sí, al menos se aproxima bastante bien, ¿no? Y está dentro de los límites, como debe ser un estimado. Yo le puedo poner un valor mayor de repente, le pongo 100.000 simulaciones, a ver, vamos a ver qué tal va. Ahora no se cuelgue la máquina, no se colgó. Ahora fíjate cuánto vale el estimador de Monte Carlo, 0,9664, pero vamos con los límites, 0,96, 0,97. Fíjate ahora los límites. ¿Acá cuánto era? Mira, iba 0,94, 0,98, ¿no? O sea, si tú medías la longitud, era 0,04, ¿sí? 0,04 de diferencia. ¿Acá cuánto es? 0,01, ¿no? Entonces, fíjate que cuando el n crece, ¿no? La precisión incrementa, porque los límites tienen una menor longitud, van siendo más pequeños. Ahora agregamos un 0 más, pero no se muera nomás esta vaina. A ver, bueno, está divertido. Ahora vamos con cuál es el estimador de Monte Carlo, el 0,9647, y el límite superior es 0,9660, ya es mucho menor, 0,005 creo, ¿no? ¿Te vas dando cuenta? Entonces ya es mucho más pequeño, ¿no? Y ya sabemos que el valor, digamos, real, por ahí es 0,9650, que está dentro de los límites del estimador de Monte Carlo, ¿no? Está muy, muy cerca, ¿vale? ¿Sí? Entonces, en efecto, estamos viendo que el método de Monte Carlo está funcionando bastante bien como estimador estadístico de esa cantidad estadística, de ese parámetro que se desea aproximar. Nosotros podemos controlar el n, y mientras más grande el n, más precisa nuestra estimación, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Fue claro? Me indican si tienen alguna duda. ¿Tienes una duda, Fabricio? A ver, Fabricio. Yo creo que todo claro, no que tenga dudas. Todo claro. No estás equivocado. No tenés el jefa, por si acaso, ¿no? Ya, está bien, está bien. A ver, entonces para Fabricio está clarísimo, ¿no? Entonces Fabricio puede ser la 3 entonces, ¿o no? Está Fabricio, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? A ver. Muy bien, entonces lo que voy a hacer a continuación, justamente para ver un poco mejor este tema de convergencia, es decir, que a medida que el tamaño de muestra crece, mi estimador de Monte Carlo de alguna manera converge al valor real, voy a hacer una muestra de cómo converge mi estimador de Monte Carlo a medida que incremento el tamaño de muestra, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, en este caso voy a poner 5.000, ¿no? Porque creo que era un poquito pesado poner más. Y voy a crear 3 vectores vacíos. Estos 3 vectores contienen el estimador de Monte Carlo y el límite inferior y superior a un 95% de confianza para el estimador de Monte Carlo en cada caso, ¿ok?
Entonces, es lo que voy a hacer. Obviamente voy a ir desde 2 hasta n, ¿no? Porque para 1, pues, simulo 1 y evalúo 1. No tiene varianza, pero varianza es 0, pues, ¿no? No tiene sentido, ¿no? A partir de 2, ¿no? A partir de 2 hasta n, que es el tamaño de 5000 que he establecido, ¿no? Y acá está, voy a generar un uniforme, voy a evaluarlo en h, voy a calcular el conjuro medio, que este va a ser el estimador de Monte Carlo, ¿no? Y le voy a calcular su desviación estándar, ¿sí? Su error estándar, perdón. Y voy a agregar, ¿no? Al vector h de MC le voy a agregar los valores, el límite inferior voy a agregarlo el estimador de Monte Carlo, menos 1.96, el error estándar, y el límite superior al vector voy a agregar justamente el límite superior correspondiente a ese estimador de Monte Carlo. Y eso lo voy a hacer para n que va desde 2 hasta n, que es 5000, ¿no? Entonces, vamos a correrlo, ¿vale? A ver, esperemos que piense. Ahí está, ya lo pensó. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer acá para plotear, es decir, lo que voy a hacer a continuación es plotear el estimador de Monte Carlo, su límite inferior y superior para diferentes tamaños de muestra, ¿ya? Para ello voy a calcular el mínimo y el máximo de los límites inferior y superior, ¿ya? Porque le voy a poner al momento de plotear, ¿sí? Voy a necesitar o voy a poner como límite para Y, para el eje Y, voy a poner ese de ahí, ¿no? El mínimo y el máximo en el eje Y, ¿no? Porque si no mi eje se va a quedar corto al momento de plotear, ¿vale? Ahí no sé, creo que había un error o lo borré, no lo sé. Bueno, vamos a ver qué tal va. Ahí está. Y le voy a agregar líneas, ¿no? Voy a agregar el límite inferior y el límite superior. ¿Sí? Ahí, ¿por qué quedó así el gráfico tan chueco? Voy a hacer un... Voy a reiniciar mejor el... Ok. Vamos a plotearlo de nuevo. Bueno, vamos a maximizar mejor, ¿eh? Y ahí está, ¿no? Lo que ven en azul viene a ser, en este caso, mejor voy a hacer la línea más delgada, ¿ya? Porque yo le puse acá LW2, voy a poner acá 1, ¿ya? ¿Qué tengo que dejar en 1? Para ver un poquito mejor los límites, ¿ya? Mejor, ¿ya? Ahora sí. Ahí perdón. Ya, ahora sí, creo que se ve mejor, ya. Fíjate, lo que ves en el eje X viene a ser diferentes tamaños de muestra, de hecho va desde 2 hasta 5000, y lo que ves en el eje Y viene a ser la estimación de Monte Carlo, es decir, el azul, la línea azul viene a ser el estimador de Monte Carlo, para cuando el n va creciendo. Entonces, fíjate que al inicio, ¿qué pasa? Que el estimador de Monte Carlo tiene una fluctuación bien grande. ¿Eso qué indica? Que el estimador de Monte Carlo está teniendo una varianza grande para n pequeño, ¿no? Pero a medida que el tamaño muestra crece, ¿qué está pasando con esa varianza? Tiende a disminuir, es más pequeña. Y es más, el estimador de Monte Carlo también, debido a que la varianza es más pequeña, el mismo estimador de Monte Carlo tiende a converger, ¿no? Fíjate, tiende a converger, ¿no? ¿A converger a quién? Al verdadero valor, ¿no? ¿Sí? Entonces, que en este caso, en teoría, el verdadero valor viene a ser, o lo estamos considerando como este de acá, ¿no? Que es 0.965200. Entonces, en teoría, el estimador de Monte Carlo estaría dando una aproximación muy buena para n suficientemente grande alrededor de ese valor, ¿no? Que en este caso es esta integral que queremos aproximar, ¿no? Ok. Hasta aquí todo claro. Bien convulsionado. ¿Todo bien? Hasta ahí todo claro, nadie tiene ninguna pregunta. Está clarísimo. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, continuando con esta cuestión. ¿Dónde estamos? ¿En qué me quedé? ¿Qué es esto? Ah, ya, para el siguiente problema, ¿no? Ahora, en la parte 2, por ejemplo, dice, replica el ejercicio anterior, pero considerando como límites de integración A y B, donde A y B está, bueno, A es menor que B, ¿no? ¿Podemos hacerlo? Sí. Y de hecho es fácil. ¿En qué sentido? De hecho, cuando tengamos, por ejemplo, integrales de A a B, digamos, de una cierta densidad G, le voy a poner, ¿ya? Una cierta densidad G, va a ser una integral definida, ¿no? De A a B, donde A y B son finitos. Esto lo puedo expresar de esta manera, o sea, yo puedo hacer esto acá, ¿no? Esto va a ser, B menos A, ¿sí? Por G de X, por
para no alterar, sobre 1 sobre B menos A, ¿no? Diferencial de X. Amado, ¿para qué haces ese artificio? Bueno, ¿para qué? Porque esta es una función de densidad, sí. De hecho, esta es la función de densidad ¿de quién? De la uniforme de A a B, ¿no? Lo que he hecho es el artificio que mostré antes, que es esto, ¿no? No más claro, para el caso del uniforme, ¿no? O sea, es esto, ¿no? Pero en este caso utilizando el uniforme de A a B, ¿no? ¿Sí? Y de hecho acá, el B menos A puede salir, ¿no? Sí, el B menos A puede salir, porque es una constante, ¿no? Entonces sale B menos A, y va a quedar la integral de A a B de G de X por esta densidad P diferencial de X, ¿no? Y esto no es más que justamente la esperanza de ese GMX con respecto a esa densidad P. En este caso, esa densidad P corresponde a una uniforme de A a B. ¿Correcto? ¿Sí? Y ya está. Entonces, al final, se expresa como B menos A, que es una constante, por esta esperanza, que esta esperanza la aproximas por Monte Carlo, con el método que ya hemos visto ahorita en clase, ¿no? ¿Vale? Y ya está. Ahora, ¿cómo simulas un uniforme de AB a partir de un uniforme 0,1? Pues es súper fácil, ya saben que hay una relación, ¿no? Ahí entre el uniforme de AB y el uniforme de 0,1, ¿no? Hay que hacer un pequeño artificio y sale al toque, ¿no? Eso entonces se lo dejo como ejercicio, eso lo pueden hacer en realidad bastante fácil, no es complicado, ¿ya? Vamos a hacer, por ejemplo, ahora la 3. Dice, usando el método de aproximación de Monte Carlo para estimar, use el método de aproximación de Monte Carlo para aproximar la siguiente integral. Muy bien. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Para diferentes valores de alfa. La integral de 0 a infinito de x a la... Dense cuenta que esta es la función gamma de alfa, ¿no? ¿No? Esta es la función gamma de alfa, ¿no? La función gamma de alfa es justamente la integral de 0 a infinito de x al alfa menos 1 por L menos x diferencial de x. Es la función gamma de alfa, ¿no? Es una función conocida en matemática, ¿no? Entonces esta función, que es la función gamma de alfa, ¿no? Es igual a la integral de 0 a infinito justamente de ¿quién? De x a la alfa menos 1 por e a la menos x diferencial de x, ¿no? Ahora me piden aproximar eso con Monte Carlo, ¿sí? Me piden aproximar eso con Monte Carlo para aproximar esta integral, para alfa que va desde 1, 2, 3 hasta n. Y de hecho yo sé algo interesante, que es lo que sé, que gamma de alfa, es decir, para valores enteros, ¿sí? Es igual a ¿quién? A alfa menos 1 factorial, ¿no? ¿Sí? Esto es para alfa entero, ¿no? Es decir, para alfa 1, alfa 2, alfa 3, yo sé que gamma de alfa es alfa menos 1 factorial, ¿no? Eso lo he visto en un curso de cálculo integral, ¿no? Entonces, como yo sé esta relación, entonces en teoría yo iba a hacer el valor real. O sea, yo sé que esta vaina vale alfa menos 1 factorial. O sea, esto yo sé que vale esto. O sea, si yo le pongo alfa 4, este es 4 menos 1 factorial, eso es 6. O sea, 3 factorial que es 6, ¿no? Entonces, aquí ya, bueno, acá es más rápido, ¿no? O sea, ya es el valor real de la integral, entonces simplemente voy a ver ahora cómo funciona el método de aproximación de Monte Carlo para aproximar este valor, ¿no? Ok. Vamos a ver. ¿Qué vamos a utilizar? La uniforme de 0 a 1. ¿Ya? Vamos a utilizar la uniforme de 0 a 1. Perdón, vamos a usar la exponencial como densidad, ¿ya? ¿Cómo así llamamos? Entonces, para aproximar eso con Monte Carlo, primero, ¿cuál es el primer paso? Expresar la integral, ¿sí? La integral que quiero aproximar como una esperanza, ¿no? En este caso, ¿sí? Ya la más x diferencial de x. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Ok, en este caso lo que voy a hacer es que este sea mi densidad, ¿no? ¿Por qué? Porque de 0 a infinito, la exponencial de parámetro 1 es este. Es a la menos x, ¿no? O sea, ya está, de alguna manera, la densidad. Y este vendría a ser mi h. Entonces, al final, este viene a ser la esperanza de ¿qué? De x a la alfa menos 1 de la densidad p, donde p, en este caso,
tiene distribución exponencial de parámetro 1. ¿Sí? Es eso de ahí. ¿Vale? Entonces ya está. Este vendría a ser mi h, pues, ¿no? ¿Vale? Este viene a ser como que mi h. ¿Ya está? Y bueno, el valor de alfa yo lo voy a fijar, ¿no? Le voy a poner 1, 2, 3, 4, varios valores, ¿no? Para ver. Y vamos a ver cómo funciona el método, ¿ok? Entonces ya está, he expresado el valor de la integral que deseo calcular como una esperanza. Entonces a continuación, ¿qué voy a hacer? Voy a simular primero, voy a simular n valores provenientes de una población con distribución exponencial de parámetro 1, que ya sé cómo se simula esto a partir de un uniforme, será 1, ¿no? Es menos logaritmo, ¿no? Neperiano, ¿no? De 1 menos 1, ¿no? Usando transformada inversa, que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿sí? Y en efecto, acá le pongo, primero vamos a crear nuestra función, el alfa. Bueno, en el alfa, en este caso voy a seleccionar el 5, dice. Entonces acá probé con 5, ¿sí? Acá le voy a poner un título, no pasa nada. Aproximación de la función gamma mediante método MC, ¿no? Pues acá voy a poner el valor de alfa 5, y mi h en este caso, mi h de x es es x al alfa menos 1, ¿no? Esta función tiene dos parámetros, ¿no? Le voy a poner pues el x y el alfa, ¿no? ¿Está bien? Entonces voy a... Esta es la función h de x. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a simular, no sé, 10.000 valores, ¿sí? Acá le puse una cantidad grande también, 10.000 valores, ¿sí? El exponencial, que yo ya sé que es menos logaritmo neperiano de 1 menos lo uniforme, ¿no? Y esto va a generar, en teoría, valores del exponencial de parámetro 1, ¿no? Eso ya lo hemos visto con el método de transformada inversa, ¿no? Estos son los valores del exponencial de parámetro 1. Luego que viene, voy a aproximar con h de x. Perdón. Acá. H de x acá. Sí, pero acá se va a confundir, ¿no? Solo voy a poner h, ¿ya? Ya mejor, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Entonces acá tengo el h de x, ¿no? Entonces son los valores de la uniforme 0,9 evaluados en la función h que haya que calcular, y voy a calcular su promedio. Ya me da 24 y algo, ¿no? Pero te dije, ¿no? Que gamma de 5, ¿cuánto sería? Gamma de 5, yo ya sé que eso es 5 menos 1 factorial. Es decir, 4 factorial. ¿Y eso cuánto es? 24, ¿no? Yo sé que esto exactamente es 24. Clavado es 24. Ese es real. Eso no me quedo en el anterior, era una aproximación. No, acá es clavado 24. Ese es real. ¿Y cuánto me está dando Monte Carlo? 24 ya, claro, pues esto te da una estimación, obviamente, ¿no? A ver, calculemos los límites, ¿sí? ¿Podemos? Claro, acá está. Mira, acá tengo ya la ecuación. Para no tener problemas, hago lo que mejor sabe Fabricio, entonces lo pegamos aquí, ¿no? Entonces, con esto ya podemos calcular, pues, ¿no? ¿Es la misma fórmula? Sí, está bien, es la misma fórmula. Aquí tengo el n, entonces calculo la desviación estándar. Bueno, acá en este caso le cambié el nombre, ¿no? Le he puesto h sub n. Bueno, le cambiamos también. ¿Cuál es el límite inferior? Me dice es 20,89 y el límite superior es 27, bastante grande. O sea, es una longitud de 7, ¿no? Es bastante grande, ¿no? O sea, y obviamente ahí adentro está el verdadero valor que es 24, ¿no? ¿Podemos ponerlo más grande? Sí, vamos a ponerle en vez de 10 a la 4, pues no sé, 10 a la 6 vamos a poner, ¿no? Eso son 100, 1.000.000, ¿no? 1.000.000. A ver cómo va la aproximación, ¿ya? No se muere, ahí está, no se murió. Vamos a ver cuánto es el estimado de Monte Carlo. 24 años, vamos, alejo más, ¿qué puedo hacer? Pero estoy seguro que los límites, es decir, la precisión, ha disminuido. ¿Te das cuenta? El real sigue siendo 24, sí, pero mira la precisión, mira los límites. Es más preciso. O sea, ya me está diciendo que el intervalo de confianza del 95% para esa integral va a ser 23,85 a 24,65, que ya es bastante bueno, ¿no? Pondré uno más. A ver, 1.000.000, a ver. 1.000.000, a ver. Uy, no. Ya. 23,98, pero vamos con los límites. 23,86 y 24,11. O sea, el límite es mucho más pequeño ahora, ¿no?
Obviamente si ya graficamos, ¿no? Acá graficamos en teoría similar a lo que hice antes, ¿no? ¿Sí? Graficamos tanto el estimador de Monte Carlo, límite inferior y superior, vamos a obtener justamente esa convergencia que les menciono. ¿Sí? Acá está. Fíjate al inicio cómo arroja valores bastante volátiles, ¿no? Y luego, ya a medida que el tamaño muestra crece, va alcanzando la convergencia alrededor del valor de 24. Mira, al inicio toma valores de 1800. O sea, para n pequeño, la varianza es bastante grande. Vuela. Pero ya cuando va agarrando n grande, ¿qué pasa? Va convergiendo. Ya no ves valores atípicos grandes, ¿no? Fíjate que acá sí es horrible, ¿no? Casi es brutal. Pero luego ya va agarrando convergencia, ¿no? Si esto no se cumpliera, esto de acá no se cumpliera, si esto de acá no se cumpliera, o sea, si la varianza de este fuese infinita, ¿qué es lo que pasaría? Tendrías este comportamiento que ves al inicio en todo tu camino. Es decir, que no estarías alcanzando convergencia. Siempre estarías así con varianza infinita. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué va a pasar eso? Porque que la varianza de eso sea grande va a implicar que este numerador se haga grande. Mucho más grande que inclusive el denominador. Y eso va a hacer que esto vuele. Y como eso vuela, pues por lo tanto tu estimador no va a ser nada preciso. O sea, vas a tener un estimador de Monte Carlo súper impreciso que ni siquiera va a alcanzar convergencia. Entonces ahí obviamente no es recomendable utilizar Monte Carlo, ¿no? O cambia tu función, ¿no? de densidad de importancia, que ahorita vamos a revisar más adelante, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, en efecto, estamos viendo que en efecto el estimador de Monte Carlo está funcionando bastante bien, ¿no? Bastante bien. No hay ningún inconveniente. Estamos convergiendo y en efecto está convergiendo al valor de 24, que es el que corresponde, ¿no? Hasta aquí no sé si tenemos alguna duda o pregunta. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ay. Ok. A ver. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Allá, acá. Vamos con algo más elaborado. A ver. Dice, supóngase que se desea estimar la función de distribución de una normal estándar. Es decir, quiero aproximar esto de acá, el phi de x, el famoso phi de x. De hecho, usted sabe que esta integral no se puede aproximar mediante métodos analíticos. Salvo que utilices una integral doble, que sí puedes, ¿no? Una integral doble creo que sí puedes aproximar esta integral, ¿no? Y puedes utilizar coordenadas polares, ¿no? Y calculas la integral, ¿no? O utilizando variable compleja también puedes aproximar esta integral, ¿no? Pero digamos, mediante los métodos analíticos tradicionales enseñaban cálculo integral, pues no vas a poder, ¿no? Entonces, digamos que yo deseo calcular esta integral. ¿Cómo lo hago? Es más, eso que te mencioné con coordenadas polares es cuando va de menos infinito a infinito, ¿no? Pues esto va de menos infinito a un x, ¿no? Esto involucra necesariamente calcular la integral indefinida de esta expresión, o sea, su antiderivada, que de hecho no es posible calcular. O sea, su antiderivada propiamente no se puede calcular. O sea, la integral definida se puede hallarla, pero su antiderivada propiamente no, ¿vale? Entonces, ¿qué demonios hacemos en estos casos? Entonces, acá necesariamente tengo que usar un método de aproximación numérica, no hay otro. Acá, obligatoriamente, tiene que usar método de aproximación numérica. Acá no, acá sí podía obtenerlo analíticamente. En estos dos ejemplos, en los tres inclusive, podía obtenerlo analíticamente la solución. Acá no. Acá no. Lo único que sí sé, claro, que la integral de phi de 0, es decir, menos infinito a 0, me tiene que dar un medio. Porque esta es una normal estándar, ¿no? O sea, de menos infinito a 0 sí sé que esto me tiene que dar un medio clavado. Eso sí, al 100% todavía seguro. Y si se va a infinito, pues yo sé que me tiene que converger a 1, ¿no? Ya, eso sí lo tengo bien claro. Ya, eso sí, no hay duda. Ya. Dice, para aproximar esta integral, dice, expresa el problema para solucionarlo con un muestreo de Monte Carlo.
¿ya? O sea que si quiero aproximar esta integral como Monte Carlo, tendría que expresar esta integral como una esperanza, ¿no? Ese es el primer paso para usar Monte Carlo, ¿no? Ok. Entonces, si quieren que aproxime eso como una esperanza, bueno, pues, ¿cómo lo haría? Puedo, pues, sí puedo. ¿Cómo podría? A ver, ay, muy seguro. A ver, eso. A ver, bueno, este phi de x. Primero, recordemos, ¿ya? Pregunta, ¿cuánto vale la esperanza de la función indicadora, si una función indicadora cualquiera, en un conjunto A, ¿sí? Un conjunto A, de una variable x? ¿No? ¿Sí? Con respecto a x, ¿no? Donde la función indicadora, ya saben qué es, ¿no? Esto va a ser igual a 1 y 0. 1, si es que x pertenece a A, y 0, perdón, 0, caso contrario, es decir, si x no pertenece a A. Esa es la función indicadora, ¿no? Entonces, por definición, esto es la integral, ¿no? Es la integral de quién? Es la integral de la función 1 en A de x, ¿no? De la función de densidad de x, ¿no? Diferencial de x, ¿no? En el rango de x, ¿no? Pero date cuenta, ¿no? Que esta función, ¿no? Esta función A, ¿sí? Es 1 cuando x pertenece a A, ¿no? Y suponiendo, claro, que esta está incluida en todo este rango de x, ¿sí? Esto va a ser al final la integral, ¿no? ¿En quién? De 1 por p de x diferencial de x en A, ¿no? Suponiendo, claro está, que A está incluido en ese conjunto X, ¿no? Bueno, y si no, sería A intersectado con X esa integral, ¿no? Vale. Ok. Entonces ya está, pues, ¿no? Al final esto queda simplemente la integral de la densidad de X evaluada en A, que no es más que la probabilidad de que X pertenezca al conjunto A, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es eso de ahí, ¿no? O sea, una probabilidad yo la puedo expresar como esperanza, sí. ¿Cómo? Con la función indicadora, que es esta acá. ¿Sí? O sea, yo una probabilidad la puedo expresar como una función, una esperanza utilizando la función indicadora. Ahí está, la igualdad, ¿no? Fíjate. Ahora, fíjate en la disfunción de distribución, ¿no? Fíjate en la función de distribución. La función de distribución dice es la integral de menos infinito a un x minúscula, que es un valor fijo, puede ser 5, 6, puede ser el que tú quieras. En este caso de la densidad normal estándar, ¿no? Que yo le voy a poner la densidad, si gustas ponle de la z, ¿no? De la normal estándar. De t, diferencial de t, ¿no? ¿Sí? Que esto no es más que la probabilidad de que z, es decir, la normal estándar, pertenezca ¿de dónde a dónde? En este caso, de menos infinito a x, ¿no? ¿Sí o no? Este va a ser tu conjunto A, ¿no? ¿Sí o no? Lo mismo, sí. Y si hacemos uso de la igualdad, ¿no? Esto va a ser igual, de acuerdo a lo que acabo de demostrar, la esperanza, en la variable z, es decir, en la normal estándar, que se muere. A ver. ¿De quién? De la función indicadora, ¿sí? De la función indicadora en A, evaluada en X. Perdón, en este caso sería evaluada en Z, perdón. ¿Sí? Donde A, en este caso, ¿quién va a ser? Menos infinito al valor X particular que voy a tomar. Puede ser 1, 0, y ya está. Es esto. Entonces, en este caso, mi H, en este caso ya no es H de X, es un H de Z, ¿no? Mi H es la función indicadora. ¿Y quién es la función indicadora? 1 y 0. 1, si es que el valor evaluado pertenece a, es decir, si está entre menos infinito y X, y 0, caso contrario, ¿no? Eso es lo que es este valor de aquí, ¿ya? No hay más ciencia detrás de ello, ¿ok? Entonces, ¿se entendió esta parte? ¿Cómo expresamos una probabilidad en función de una esperanza? Para ello usamos la función indicadora, ¿vale?
¿Todo claro ahí? No, Daniel. ¿Todo claro? ¿Estás viendo una película o estás en la clase del otro profe? ¿Cómo es eso? Ok. Ok. Va. Ok, entonces, muy bien. Entonces ya hemos expresado, primer paso para Monte Carlo, la integral como una esperanza. Ya, acá. Entonces, ¿qué queda? Bueno, ya tengo identificado mi h, ya tengo identificado mi variable simular, entonces ya tengo todo. Ya puedo empezar a usar Monte Carlo. De hecho, hasta me estoy obviando un pasito, ¿no? Que es calcular la esperanza de esto al cuadrado, ¿no? Para ver si en realidad tiene varianza infinita o no. De hecho, sería un paso, en realidad, que también debería ser, ¿no? Al menos como validación, ver si es que en realidad mi algoritmo Monte Carlo va a converger, ¿no? Pero bueno, ya se lo dejo de tarea, ¿no? Que en los casos anteriores prueben que la esperanza del h al cuadrado que estaba seleccionando era finita, ¿ya? Y no iba a infinito, ¿ya? O sea, eso prueben, ¿ya? Como ejercicio, ¿no? De hecho, es un paso que estoy obviando, pero creo que también sería importante que lo consideren, ¿ya? Pues se lo pongo ahí como observación. Ok, entonces para este caso, muy bien, ya tengo identificado como un problema Monte Carlo, entonces pues hago la simulación, pues, no hago problemas. Creo que ya lo tengo ya con error, si no lo hacemos. Bueno, creo que acá le metí un n bien potente, porque creo que quería tener un cierto nivel de precisión a unos 4 decimales que me pedía, ¿no? Pero bueno, voy a ponerle por ahora 10.000, ¿ya? Voy a dejar este n acá. Creo que al final no llegaba, si mal no recuerdo. Ok. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, ¿sí? Es, voy a simular 10.000 valores, dice. En este caso, estos son los valores de x a evaluar en la función de distribución. Es decir, para el ejemplo, voy a calcular phi, ¿sí? Voy a calcular, en este caso, voy a calcular phi de menos 1.96. ¿Qué más? Phi de menos, además de menos 1 no voy a calcular. Voy a calcular phi de menos 1.96, de 0 y de 1.96, ¿eh? Para ahorrar tiempo. Voy a calcular de esos tres valores, que en teoría lo sé aproximadamente, ¿no? Porque yo sé que esto de acá debe dar aproximadamente 2,5%, es decir, 0.025 aproximadamente. Y este me tiene que dar 0.975 para phi, ¿no? ¿Sí? O sea, lo pongo acá, ¿no? O sea, esto en teoría aproximadamente debe ser 0.025. Esto yo sé que esto vale esto. Phi de 0. Si la función de distribución hablaba en 0, esto sí yo sé que clavado vale un medio. Es decir, 0.5. Y phi de 1.96, yo sé que por la simetría, ¿no? Aproximadamente esto tiene que ser 0.975, ¿no? O sea, yo voy a calcular en este caso esa integral, o sea, usando método Monte Carlo, es decir, esto, para aproximar estos valores. Pa y pa. En teoría me deben dar estos valores aproximadamente. O sea, deben estar cerca de estos valores. Ok, ya tengo la referencia. Para ello voy a definir mi función h, ¿no? En este caso mi función h está definida por dos valorcitos, es decir, el valor evaluar, es decir, en este caso sería el z. Si gusta acá le ponemos z, pero le hemos puesto z, no hay problema. Le ponemos z, no hay problema. Le ponemos z y ya está. Y el valor límite, que en este caso viene dado por el x, ¿no? ¿Cómo el valor límite? O sea, este x de acá, pues, ¿no? Porque en teoría, este x de acá, este es el valor límite, ¿no? Que yo lo voy a tomar, no sé, en este caso menos 1.960 y 1.96, que son los valores que estoy evaluando, ¿sí? Entonces estoy creando en este caso, fíjate, estoy creando un vector, ¿sí? Espérate. Ya. Lo que estoy creando a continuación es una función que en este caso está creando un vector de longitud n, ¿no? Y bueno, está evaluando si el valor de z, el vector, es menor o igual al límite, ¿no?
y los valores en los cuales se cumpla, ¿no? O sea, los valores en los cuales esto sea verdadero, ¿no? Lo reemplace con 1. Caso contrario, tomarán 0, ¿no? Y me retorne ese valor como un vector numérico. Y ya está, nada más. ¿Ya? Es lo único que estoy haciendo acá, pero de manera vectorial. Es decir, ¿qué estás haciendo ahí? No entiendo. A ver, estoy haciendo esto acá, ¿ya? O sea, si yo tengo un vector acá, no sé, de 3 menos 3. O sea, el input va a ser un vector 4 y 5. Y mi valor límite, ¿sí? Mi valor límite. Mi valor límite es, no sé, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba pasando? O sea, este va a ser mi z, o el input que va a ingresar. Imagina que el valor límite sea 0. ¿Qué va a hacer esa función h? Esa función h se va a crear un vector de ceros, de longitud de z, es decir, va a crear un vector, ¿sí? Un vector input, que le estoy poniendo que, vec, o sea, vec al inicio va a ser un vector, dice, de puros ceros, ¿sí? De puros ceros, de la longitud de z, es decir, si este es 4 elementos, estos serán ceros de longitud 4. Y luego voy a identificar las posiciones en las cuales el vector z es menor o igual al valor límite, que es este acá, que es 0. Es decir, esta posición, o este vector posición que dice ahí, positions, va a ser un vector de verdadero y falso, va a ser un vector lógico, donde si este valor es menor o igual al valor límite, ¿sí? Si 3 es menor o igual que 0, pues bueno, en este caso es false, ¿no? Será false. Menos 3 es menor o igual que 0, sí, saldrá true, que será false, y acá false, ¿no? Entonces acá ubico ya las posiciones, ¿no? Y luego el vector evalúa en las posiciones, ¿sí? El vector evalúa en las posiciones, en donde sea true, en este caso sería en la segunda posición, se va a cambiar por 1. Y en todos los demás va a ser 0. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo, nada más, ¿ya? Es más, esto inclusive lo podría meter acá, para no estar redundando en varios valores. Y ya está. Que me retorne el valor numérico, que acá va a ser puros ceros y unos, ¿no? Donde tendrás 1, si es que el valor evaluado es menor o igual que el valor límite, que en este caso 0, y tendrás 0 caso contrario, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que me está haciendo esta función, nada más, esta función h, ¿vale? Y ya está, lo único que estamos haciendo. Acá estoy creando un data frame, ¿no? Para crear los valores simulados, ¿no? Entonces, a ver, vamos a intentarlo. Pues vamos a definir la función h, ya está. Estamos con el m, 10.000, los valores, el valor de x, que es menos 1.960 y 1.96, y el h de x, ¿ya? En este caso, acá estoy creando una matriz resumen, ¿sí? Una matriz resumen, que me va a guardar, acá le voy a poner nombres a la matriz. Aquí estamos. Estos son los valores de x, y estos anteriores van a ser los valores de phi de x, es decir, los valores de la distribución de la normal estándar, la función de distribución normal estándar evaluado en estos valores x de aquí. Que de hecho el R lo tiene también, ¿no? Con pnorm, ¿no? Si pones pnorm de 0, sale un medio. Si tú pones pnorm de 1.95, perdón. Ah, no, pero es 0.96. Sale 0.9750021, ¿no? O sea, en teoría estamos aproximando esta función de acá, que es el pnorm, ¿no? Es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Nada más que utilizando ahora método de Monte Carlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá tenemos el resumen de la matriz. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer a continuación es calcular los valores aproximados, ¿no? Y para ello, bueno, acá lo que hago es un for, ¿no? Para xval, ¿no? Para los diferentes valores que quiero evaluar. En este caso voy a generar valores de la normal estándar, ¿no? Pero bueno, esto ya lo puedo generar en este caso con el método de Box-Müller. O sea, que estoy acá haciendo, simulando n valores de la normal estándar utilizando Box-Müller. Este primer paso, ¿no? Hasta aquí. ¿Y luego qué hago? Bueno, simplemente evalúo en la función h. Me va a dar valores de 0 y 1. Y luego calculo el promedio. El promedio este va a ser el estimado de Monte Carlo, ¿no? Y ya, y luego simplemente lo evalúo o lo pongo en el vector que corresponde, ¿sí? En
la posición que corresponde, y ya está, y luego lo guardo. No hay más que estoy haciendo ahí, ¿no? ¿Ya está? Bueno, en teoría acá tendrías los valores, ¿no? Fíjate, ¿no? Acá estamos obteniendo 0.0239, 0.4936, 0.9738, que son aproximadamente los valores que están. Obviamente faltan los límites, ¿no? Que no lo he puesto, de hecho lo podemos agregar, ¿no? Voy a agregar eso, ¿ya? Entonces acá, a ver, creo que no lo agregué o lo borré, me acuerdo, porque esto demoraba bastante cuando le ponía grande, creo, si mal no recuerdo. A ver, entonces igual lo podemos poner, sí, lo podemos poner, no hay inconveniente. Aunque en vez de número de columnas 2 le ponemos 4, ¿vale? Vamos a ponerle 4. Y acá en las columnas vamos a ponerle pues límite inferior y límite superior de la aproximación. Y lo guardamos. ¿Ya está? Entonces acá simplemente eta. Entonces ahí vamos a tener la aproximación por Monte Carlo y límite inferior y superior para que nos dé una idea mejor, ¿no? Entonces, de hecho acá ya lo tenemos. Vamos a usar esta ecuación que tenemos acá, que es esta acá, ¿no? La usamos acá, pues, ¿no? No hay problema. A ver. El h de x, bueno, acá estamos, el h de x, raíz de m, aquí está. Bueno, acá tenemos el límite inferior y superior, ¿no? Y bueno, acá simplemente sería, bueno, es más, lo podemos poner así, ¿no? De la posición 2 hasta la 4, que sea igual en este caso a este vector. En este caso el límite inferior y el límite superior, ¿ya está? Con eso debería darnos. A ver, corremos de nuevo, sin miedo al éxito. Y ya está, ¿no? Uy, no. Algo está mal, y es esto de acá. Que acá no es HDM, acá es este de acá. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, pues, ya. Aquí está, mira. Entonces, acá vamos a tener las simulaciones para FIDX, para los valores de menos 1.96, que acá está pues 0.025, está bastante bien. Para valor de 0, que es 0.50, ya sabemos que es 0.5 el exacto, y en efecto está entre los límites inferior y superior, por lo tanto consideramos que esta aproximación es bastante buena. Pero también para 1.96, 0.9778, sabemos que el real es 0.975 aproximadamente, y en efecto se encuentra entre estos límites, ¿no? Entonces estamos viendo que mediante Monte Carlo, en efecto, también podemos hacer simulaciones, ¿de quién? Podemos hacer simulaciones justamente del método, podemos hacer aproximaciones de la función de distribución normal estándar, ¿no? Y funciona de hecho bastante bien, ¿no? De hecho, puedes incrementar, ¿no? Podemos incrementar el n, ¿no? Vamos a poner en este caso 100.000, ¿no? Y vamos a obtener una mejor precisión, ¿no? Vamos a tener intervalos mucho más cortos que el anterior, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y acá te hacen una pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es el número de iteraciones mínimo para obtener estimaciones de phi de x con una precisión de al menos 4 decimales? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? Dice, ¿cuál es el número de iteraciones mínimo para obtener estimaciones de phi de x con una precisión de al menos 4 decimales? ¿Alguien desea responder esta pregunta? Y le doy puntaje para la PC4. A ver. ¿Algún voluntario? Hola. Ah. Hola. Escucha, que se murió. A ver, Fabricio, ¿me apareció? Llevaste tu micro por ahí. La idea tengo, pero programarlo en R no. No he hecho que lo programes. Solamente que me des la idea de cómo yo puedo estimar de repente ese número. O sea, solamente acá en pizarra, ya luego yo lo programo. A ver.
Como Fabricio, ¿tú tienes la idea, Meses? A ver, demuéstrame que... ¿Puedes escribir? Sí, ¿no? Porque le he dado solamente para que se una con el enlace, ¿no? ¿Ahí cómo entro? Con el enlace que está en el chat, al inicio. Ya. A ver. Fabricio. Ahí donde. A ver. ¿Puedes escribir? Sí. ¿Qué pone? Estoy yendo a la última pizarra. ¿En qué pizarra estás? Estoy yendo a la última. Claro. Estoy en la... Me salí 19. ¿Qué hace en la 19? A ver, escribe. No escribes nada. Fabricio, ¿estás vivo? Bueno. Bueno, Fabricio, gracias. Bueno, gracias por tu participación. A ver, creo que por acá, no, eso fue lo que yo escribí, ¿no? Ya. Bueno, para responder esta pregunta, primero tenemos que saber con qué medimos la precisión por decimal. ¿Cómo? Fabricio dice que está en la 14. Lo mandó por el chat. A ver, escribe, ¿ve? ¿Puedes escribir? Está dibujando. Ya. ¿Me escuchas, Fabricio? ¿Puedes hablar? Fabricio. Fabricio. No. No, creo que... Vamos a demorar. Son las 9:34 y creo que estamos con el tiempo. Fabricio, para la próxima, ¿ya? Creo que no estamos con problemas técnicos, ¿ya? Voy a dar la idea, ¿ya? Voy a dar la idea. Pero igual, gracias, ¿no? No hay que tenemos problemas un poquito técnicos, ¿ya? Pues voy a darles la idea de cómo resolver ese problemita, que no es complicado, ¿no? El tema es claro, la pregunta es cómo tú mides la precisión, ¿no? De una estimación por Monte Carlo. O sea, en realidad la precisión está en el error estándar, ¿no? Vamos a medirla mediante el error estándar, ¿ok? Es decir, la raíz cuadrada de la varianza del estimador, ¿ok? De Monte Carlo. ¿Ok? Que en este caso, para mi ejemplo, ¿sí? Para mi ejemplo, ¿cómo va a ser? Entonces, a ver, voy a calcular esto, ¿ya? ¿Cuánto es? Con esto vamos a tratar de medir la precisión por ajuste de decimales. Ahora, algunos también miden, digamos, algunos autores miden la precisión de la estimación con la diferencia entre el límite superior e inferior, ¿no? Que en nuestro caso, si nosotros hacemos la diferencia entre el límite superior e inferior, bueno, eso es fácil de ver, ¿no? Acá. El límite superior es con más y el límite inferior es con menos. Si tú restas el superior con inferior, ¿no? Se va a cancelar el HMC y va a quedar dos veces, ¿no? Dos veces esto por la raíz cuadrada de la varianza del estimador MC, ¿no? También lo puedes utilizar con ese de ahí, no hay ningún inconveniente. Algunos autores también utilizan eso ahí como precisión.
Pero bueno, en realidad yo prefiero buscarlo con esto, ¿no? O sea, algunos también es 2 veces la raíz cuadrada de quién, de la varianza, perdón, no es 2 veces, ¿no? Es 2 por z, ¿no? De 1 menos alfa medios, la raíz cuadrada de quién, de la varianza, ¿no? Del estimador de emisión, digo, de Monte Carlo, ¿no? Que en este caso, por lo general, cuando este es 2, o sea, aproximadamente 2, entonces, bueno, esto es 4 veces, ¿no? El error estándar, ¿no? 4 veces el error estándar, ¿no? Acá, pues, simplemente es el error estándar, ¿vale? Entonces, puedes medirlo con esto, la diferencia es que te va a ser 4 veces, ¿no? Bueno, la cosa es que al final, en realidad, ¿dónde se concentra eso? Es aquí, ¿no? O sea, la precisión se va a concentrar acá, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es calcular esto, ¿ya? Pero en mi ejemplo, ¿quién es mi estimador de Monte Carlo? En mi ejemplo, mi estimador de Monte Carlo, ¿quién es? A ver, dímelo. Es la función indicadora, ¿no? La función indicadora en A de la variable Z, ¿sí? La variable Z sobre M. Bueno, es más, del ZI sería, ¿no? Es más, es una suma de I igual a 1 hacia N, ¿no? De esta función indicadora, que viene a ser mi H, evaluan los ZI que yo estoy simulando, que son normales estándares, ¿no? Sobre N, ¿no? Ok, pero vamos con esto. Voy a definirlo esto como una Y sub I, ¿ya? Como una variable Y sub I, ¿ok? Entonces, Y sub I es igual a ¿quién? Y sub I es igual a 1 y 0, ¿sí? 1 si ZI, ¿sí? Si ZI es menor o igual a ¿quién? A, en este caso, el A es de menos infinito a X, ¿no? ¿Sí? O sea, si ZI es menor o igual que X, ¿sí? Y 0, caso contrario. Ay, perdón. 0, caso contrario, ¿sí? Ahora pregunta, ¿esto de acá, sí o no que es una Bernoulli? Porque son unos y ceros, ¿no? Sí, Y sub I es una Bernoulli. ¿Por qué son unos y ceros? Y sub I se distribuye como una Bernoulli. De eso no tengo dudas. Sí tengo pruebas, bueno, tampoco tengo dudas. Pero, ¿cuál es la probabilidad de éxito? O sea, bueno, ¿cuándo toma la probabilidad de 1? Ese P de acá será con probabilidad P si gustas, o probabilidad teta, que es igual a la probabilidad de que ZI sea menor o igual que X, ¿o no? ¿Sí? Esa es su probabilidad de éxito. ¿Cuándo será 1? Cuando ZI sea menor o igual a X, ¿no? Entonces es su probabilidad de éxito, cuando la probabilidad de ZI sea menor o igual que X. Pero esto, como ZI es la normal estándar, esto no es más que la función de distribución de la normal estándar, pero igual a X. ¿Sí? Ya está. Entonces quiere decir que estos Y sub I son una Bernoulli con parámetro phi sub X. O sea, este viene a ser la proporción de X, ¿no? Y además son independientes, sí, porque los ZI son independientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjate, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decir? Que ya está, pues, ¿no? Como son independientes y son Bernoulli, ya, pues la suma de n Bernoulli independiente, creo que arriba, eso quiere decir que arriba tengo una binomial, ¿no? Si gustas, llámale, no sé, ¿qué le llamo? Pues no sé, un W, ¿no? ¿Ya? En el numerador. O sea que el estimador de Monte Carlo, ¿sí? Al final, va a ser igual a un W sobre un N, donde el W va a tener una distribución binomial de parámetros N y proporción de éxito phi de X. ¿Sí? ¿Ya está? Vamos a ver cuál es la varianza. ¿Podemos? Claro que sí podemos. La varianza del estimador de Monte Carlo va a ser igual a ¿quién? 1 sobre n cuadrado. La varianza del W, que es una Bernoulli, y la varianza de una Bernoulli es n por p por q, es decir, n por p, que es phi de x, por q, que en este caso es 1 menos phi de x. ¿Ya está? Vais un n, le queda 1 sobre n por phi de x por 1 menos phi de x, ¿correcto?
Bueno, hasta aquí, pues, no hay rollo. Entonces, esta es la varianza del estimador de Monte Carlo, ¿no? Si en un ejemplo o algún problema te pido calcular la varianza del estimador de Monte Carlo, ojo, no el estimador de la varianza, sino la varianza del estimador de Monte Carlo, pues me dirás qué es esto. Entonces me la calculas, pues, ¿no? Así, siguiendo más o menos el esquema que yo he hecho, ¿no? En este caso es esto, ¿ok? Ok, entonces, ¿y ahora qué hago? Entonces tengo de hecho ya tengo la varianza del estimador de Monte Carlo, ¿no? Además, ni siquiera tengo su estimado, tengo la varianza propia del estimador de Monte Carlo, ¿no? ¿Qué es esto, no? Acá está. No, que acá han estado la varianza de h de x sobre n. No, yo he calculado de frente la varianza del estimado de Monte Carlo, ¿no? Ok. Entonces, la raíz cuadrada de la varianza del estimador de Monte Carlo, hablamos de frente, ¿no? ¿Quién sería? Bueno, sería la raíz cuadrada, ¿no? De esto, ¿no? Es 1 sobre n por phi de x por 1 menos phi de x. Ahora, lo que sí quiero que notemos es que esta varianza tiene una cota superior. Es decir, que en un escenario conservador, ¿sí? En un escenario súper conservador, vamos a poner un escenario conservador, es decir, en el cual la varianza es lo más grande posible. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar esta varianza? Esto va entre 0 y 1, ¿no? Cuando tienes una función f, x por 1 menos x. Un medio sobre n. Claro, cuando x está entre 0 y 1, ¿no? El máximo es cuando x toma un medio, es decir, cuando este es un medio, un cuarto. O sea, el máximo de esta función es un cuarto, ¿no? Acá tienes lo mismo, ¿no? Esto está entre 0 y 1, esto está entre 0 y 1. O sea, el máximo de esto va a ser un cuarto. O sea, yo puedo decir que esto va a ser menor o igual, ¿no? Y este es un escenario conservador, es decir, digamos que lo máximo, sí, lo máximo que puede alcanzar esta varianza es este, para cualquier valor de x. ¿Sí? Para cualquier valor de x, lo máximo que puede alcanzar es este, ¿vale? Esa es la cuota máxima que puede alcanzar. Entonces, vamos a trabajar con ese escenario conservador, en teoría donde se tiene la mayor varianza posible, ¿vale? Y ya está. Entonces, yo quiero tener, digamos, una precisión, es decir, una precisión me dice de cuántos decimales. ¿Dónde está? Me perdí. Allá. Uy. Y si yo quiero tener una precisión de 4 decimales, quiere decir que este estimador, es decir, este estimador de precisión, yo quiero que sea de 10 a la menos 4. ¿Sí? O sea, que la varianza o el error estándar de mi estimador sea de 10 a la menos 4. Es decir, hago una igualdad. Y en base a eso, calculo cuál sería el n óptimo que yo necesitaría, ¿no? Y de ahí despejas nomás, pues, ¿no? Porque sería 1 sobre 4n igual a 10 a la menos 8, ¿no? El n pasa allá, esto pasa allá, entonces al final, ¿cuánto sería el n que estás buscando? El n sería 10 a la 8 sobre 4. ¿No? Que más o menos, bueno, ese sería el número en realidad, ¿no? No sé si mi reloj puedo... ¿Cuánto serían acá? 10 a la 8 son 100 millones. 100 millones, ¿no? 100 entre 4, 25 millones, ¿no? No estoy mal. Sí, ¿no? Son 100 millones, la cuarta parte de 100 millones son 25 millones. O sea, necesito entonces 25 millones de... un n de 25 millones para lograr que mi aproximación tenga un error de menos de 4 decimales. Es decir, que me aproxima el verdadero valor hasta en 4 decimales. Es decir, si el verdadero valor es 0.25978, no sé, 9, no sé, y sigue. Digamos que este es el verdadero valor, ¿no? Para yo tener una precisión de 4 decimales, es decir, chuntarla hasta el cuarto decimal, necesitaría un n de 25 millones. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? Eso es lo que quería hacer, ¿no? O sea, estaba buscando el tamaño de muestra o el n que yo necesito simular, el tamaño, ¿no? Para yo conseguir una precisión de 4 decimales, es decir, acertar al verdadero valor con 4 decimales. Y bueno, estamos viendo que el n pues, es de 25 millones, es bastante grande, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Todo claro?
¿Me avisan? Hola. Hola. Bueno, número por tu número de COVID. Nada, no contestan. A ver. Bueno, y eso es, ¿no? Ese es el N. Bueno, ya, pues sería cuestión de reemplazarla acá con ese valor y ver cuánto va la próxima. Pero no sé si se me va a colgar. Ya si se cuelga, termina la clase. A ver, vamos a darle. A ver, vamos a ponerle 10. Creo que por eso le puse 10 a las 7 más 5, más 500.000. Porque no, no daba, creo. Ahí está, son 25 millones. Bueno, vamos a ver. Cualquier cosa. A ver. Uy, no. Ya fue. Algún día convergerá. Pues. Bueno, Python sí daría, la verdad, con 25 millones. ¿No? ¿Cómo trabaja de frente con C? No sé si vuelves. Ya casi me sale que se cuelga ya. Tendría que optimizar alguna parte de la función. Pero usted lo está haciendo 3 veces, ¿no? Porque eligió tres valores, ¿no? Sí, porque cogí 3 valores. Ah, Puedo haberlo puesto en 1, ¿no? Para disminuir el tiempo. Pero bueno, se murió ya. bueno, se intentó, ¿no? Bueno, la cosa es que con eso llegaba, ¿no? No sabes el valor teórico. Para probarlo numéricamente, bueno, se pone exquisito, ¿no? Dice, oye, no puedo tanto, ¿no? Tiene su limitación, ¿no? Cuando tienes una simulación bastante grande. En ese caso, pues lo ideal sería es que, a ver, ¿qué es lo que está causando eso? Y eso que no estoy usando for para los millones que estoy simulando, ¿no? Creo que es la longitud del vector nada más. O sea, el tema del R que cuando tienes un vector demasiado grande, no sé, un vector de 25 millones, el R te va a limitar, te va a decir, no, que el objeto tiene un peso muy grande y el R tiene un límite de espacio de objeto, que creo que son 25 megas, o dependiendo, ¿no? De cómo esté programado y cuánto de capacidad tenga tu computadora. Y el R se adapta, ¿no? Tendríamos que programar desde adentro y ponerle mayor capacidad para que hacerte un vector más grande, etc. O también podemos hacer otros paquetes que te ayuden a leer vectores de mayor tamaño, ¿no? ¿Hay soluciones? Sí, hay soluciones, pero hay que buscarlas, ¿no? No hay problema. Ya me he pasado, ya que sí me toca con vectores muy grandes hacer mis simulaciones. Que no tenía que hacer algún modelo y mucho, tenía que buscar Profe, soluciones. Dígame. hace rato mencionó que no se estila para cosas más grandes, no se estila usar for, pero si lo que tú quieres en tu algoritmo tiene esa forma de iterar, ¿qué usarías en vez de for? De hecho, existen formas o sea, es que ¿sabes por qué no se tiende a utilizar un for? Porque tu programación se hace en serie, es decir que vas a requerir que pues al final tu programación siga una secuencia, o sea, calcula un valor, luego calcula el otro, luego calcula el otro. En cambio, si de alguna manera tú adaptas tu algoritmo para que se haga en paralelo, es decir, se puede ejecutar utilizando varios núcleos de tu computador, ¿no? Porque por lo general entonces ahí puedes aprovecharlo, ¿no? Y entonces el for no te va a permitir, claro, si tú haces un for, va a ir a un núcleo y va a correr solamente con ese for, pero no vas a aprovechar los demás núcleos para también aprovechar la capacidad de que ellos también corran algunas iteraciones, ¿me entiendes? Y de hecho el propio R ya tiene funciones que de alguna manera hacen ese trabajo, ¿no? Como por ejemplo estas funciones que es hacen, se que me olvidé su nombre, ¿no? Como estoy usando ahora más Python, no me olvidé de la. A ver, ¿cuál era la función? Que te hacía operaciones por columna y fila, ¿no? Que en teoría de alguna manera utiliza esa programación en paralelo. De hecho, también hay el for each que de alguna manera también te ayuda a arrojar los for en varios núcleos, ¿no? Creo que acá si gustan lo buscamos, si mal no me acuerdo acá. Era el for each. For,
First package improves the way in which we run loops in Artlist and provides a track to run loops in parallel. O sea, digamos que de alguna manera corre tus loops en paralelo, aprovechando los núcleos que tiene tu máquina, ¿no? Ah, genial, genial. O sea, mira, y este es Parallel Computing. Y este es un tópico bastante interesante. O sea, el tema de computación en paralela, ahorita de repente no lo ven porque, bueno, acá vemos iteraciones pequeñas, pero cuando ya trabajen con Big Data y hagan un for ahí con tu base de datos, pues no sé, de 3 millones, 12 millones de individuos, objetos con 10.000 variables, pucha que no hay nada que hacer ahí, ¿no? Entonces, esto de acá, por ejemplo, usar el for each. Esto es con paralización, sin paralización, acá hacen diferencias inclusive de los tiempos, pucha, te ayuda bastante, ¿no? Y acá claro, pero hay una forma especial de programar en paralelo también, ¿no? Bueno, eso lo pueden estudiar, o sea, eso ya es todo también una ciencia, ¿no? De cómo hacerle una programación en paralelo, que de hecho el Python, al momento de trabajar con PySpark, que es lo que yo utilizo ahora, ya lo tiene, inmerso de manera, digamos, cuando yo hago un for, de manera inmersa, programo más o menos similar, mediante funciones lambda, le llamo, ¿no? Y el R, pues, tiene estas funciones que para mí son análogas a las funciones lambda, que hacen este for each, muy análogo, me parece. Que puede servir, ¿no? Para hacer computación en paralelo también. Y acá te indica cómo hacerlo, ¿no? Si gustas. Y acá, por ejemplo, para definir los clústeres que tienes que usar, es decir, los núcleos que quiero usar de mi computadora, ¿no? Te detecta cuántos núcleos tiene tu máquina y luego ya los paquetes que requieres para acoplar, digamos, a los núcleos que tiene tu máquina y, bueno, que este paquete corra los loops de la manera más eficiente posible, ¿no? Y acá está, ¿no? Si gustan, lo pueden revisar, ¿no? Ahí les paso el link al chat, si desean. ¿Dónde está? A ver. Ahí está, ¿no? Ahí si tienes interés, pues hay inclusive libros de computación en paralelo que pueden leer y sacarle mayor provecho a los scripts en optimización, ¿no? ¿Vale? Para que salga lo más rápido posible tu script. Ok, muy bien, por ahora nos quedamos aquí porque ya se nos fue el tiempo. Yo pensé que ya empezaba a avanzar un poco más. A ver, vayan formando, no vayan formando. Voy a avisar con el delegado, para la cuarta calificada vamos a tener exposiciones, ¿sí? Vamos a hacer un conjunto de exposiciones, similar a lo que hicimos el ciclo pasado, ¿vale? En la cual los tópicos que vamos a tocar y que voy a preparar ahora la estructura ahora son, bueno, ¿cuántos grupos se formarán aquí? Lo que pasa es que quería ver cuántos en realidad van a tomar la cuarta calificada, de los que están acá, ¿no? Ahorita, ¿cuántos somos ahorita? Somos 23 personas. Ok. Entonces, de estas 23, bueno, quitándome 2, son 21, ¿no? Ya, son 21 presentando Tito, Carol, Daniel, Darwin, Desiree, Fabricio, Flor, Freddy, Henry, Ryderson, Jimmy, Joel, Kevin, Miguel. Ok. Entonces, de los que estamos aquí, imagino que todos, pues, vamos a hacer de los 21 nomás, que estamos aquí, vamos a hacer trabajo, ¿no? O sea, quiero saber con cuántos voy a trabajar. O sea, porque sé que no todos no van a ir, ¿no? Entonces, somos 21, ¿verdad? Creo que somos lo que somos, ¿no? O alguien sabe si alguien ha faltado, quiere ir, bueno. No, ya. Entonces vamos con los 21, ¿ya? A ver, entonces, ahí Sergio, porfa, me pasas la lista de quiénes son estas 21 personas que estaríamos dando la cuarta calificada y déjame ahí distribuir los grupos y los trabajos, porque quería saber en realidad cuántos iban a hacer, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues, ya sabe cómo son los trabajos que yo, exposiciones yo busco, ¿no? O sea, que sean, ya saben, preparados en LaTeX, que argumenten bien con ejemplos, que expongan bien el concepto, lo entiendan y no solamente repitan lo que leen en algún lado, sino que quiero ver que en realidad han entendido. Obviamente voy a hacerle preguntas, ¿no? Y en base a eso yo voy a poner su calificación. Y bueno, como son 21, creo que podemos tocar 4 tópicos, que en este caso se los voy a dar. En este caso, ¿qué día podría ser? No, yo se lo voy a dar en este caso. Profe, disculpe, han salido, creo, se han desconectado algunos, porque ahorita solamente somos 19 personas en el chat, no sé quiénes habrán sido los que se han retirado o se les ha colgado el internet, algo. No creo, de repente, como dije, a ver quiénes son los que van a hacer trabajo, que como que no quisieron decir no, se fueron nomás.
Igual pregunta en el chat, ¿no? Igual preguntas en el chat y me das la lista de repente esos dos, no sé si se fue el internet. Ahí me confirmas igual, ¿ya? Ok. Ahí me lo envías. Y bueno, en base a eso voy a separar los grupos, ¿no? Ahí voy a, en este caso, en base a esos 21, voy a seleccionar quiénes serían los responsables, similar a lo que hice el ciclo pasado. Y bueno, voy a dividir los temas, ¿no? Los temas también van a ser similares a lo que tocamos el ciclo pasado, así que no debería ser también tan complejo para ustedes. Lo que sí quiero, pues obviamente, es ejemplos claros, ejemplos didácticos, y obviamente que sepan exponerlo y explicarlo bien frente a una audiencia, ¿no? Entonces, me lo pasas, por favor, Sergio. Yo se los voy pasando de repente, si me lo paso hoy día, dentro de hoy y mañana, ¿no? Dependiendo de los tiempos también, cómo estoy, la división de grupos y qué temas les estaría tocando, ¿no? Y un poco qué es lo que voy a pedir en cada una de sus exposiciones, ¿no? O sea, qué es lo que quiero que me expongan. Ahí le voy a poner, quiero ejemplo de esto, quiero que pongas esta demostración, quiero que apliques esto, ¿ok? Entonces, eso se lo voy a pasar mañana y con eso vamos a tener ya la cuarta nota de la cuarta calificada, que va a ser pues un trabajo que dichos trabajos, es decir, los temas que toquemos van a venir en el examen final. Por lo tanto, pues tenemos que estar atentos a las exposiciones, hacer preguntas. Yo voy a reforzar, voy a complementar, ¿no? Algunos conceptos, ¿no? Pero ustedes al final pues tienen que también entender lo que sus compañeros van a presentar, ¿no? Porque va a venir en la práctica calificada problemas de los tópicos que toquemos, ¿ya? Entonces, presten atención también, hagan preguntas. Si hacen preguntas también puedo subirle puntaje. De repente el soporte es bastante bueno. Yo le subo como participación, inclusive en clase, ¿no? Y le subo el punto, ¿vale? Pero tampoco me hacer cualquier pregunta. Una pregunta buena. Que de alguna manera rete a lo que estén diciendo sus compañeros. No sé, si hay ese tipo de pregunta, pues va. Pero tampoco coordinan, ¿no? Todas estas preguntas sí parece seria, ¿no? Sean, sean creativos pero no para otra cosa, no para esto, ¿no? Vamos a discutirlo bien, ¿ya? Entonces, quedamos así, chicos. Entonces, espero, Sergio, la lista para yo dividir los grupos y mandar las exposiciones y los requerimientos que se quieren. Vamos a empezar el día lunes, ¿ya? O sea, el lunes de la otra semana y el sábado de la otra semana van a ser las exposiciones. Creo que van a ser 4 exposiciones. De repente 2 o una el lunes y otra el sábado. Y ahí con eso en realidad ya cerraríamos el ciclo porque las clases acaban el 20 de febrero, ¿no? Y el 20 de febrero, ¿qué fecha es? Que es justamente la otra semana, ¿no? Entonces yo el sábado hago la última clase, en el caso de mi lado, termino con MC y voy a introducir los métodos MC, y luego ya vendrían las exposiciones para el día lunes y para el día sábado. Y con eso ya cerramos el ciclo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo todos? No hay ninguna objeción, no hay ninguna queja. ¿Alguien quiere práctica de repente que lleva clase? No tengo problema tampoco. ¿Está claro, Sergio? ¿Estás de acuerdo? Sí, profe, sí, ya publiqué y mis compañeros están poniéndome, todavía no son todos, pero ya varios están respondiendo. Ok, ya, entonces bien. Bueno, si estamos de acuerdo y nadie tiene ninguna objeción, entonces bueno, lo trabajamos así, no hay problema, ¿ok? Entonces, nos vemos, chicos, el día sábado. Cuídense mucho, por favor. Ya me fregué, ustedes no se fríen. Vayan con cuidado, ¿ya? Cuídense mucho, chicos. Chao, chao. Profesor, buenas noches. Una consulta. Sí. La grabación de hoy la podría subir lo más antes, por favor, para poder... Sí. Ok. La subo ahorita mismo. Ahorita se lo paso a Sergio y Sergio se lo pasa a ustedes, ¿ya? Listo, muchas gracias. Buenas noches. Ya, ok, gracias, Miguel. Ahí nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao. Profe. Cuídense. Chao. Luego.